En el lenguaje ordinario la palabra conciencia se utiliza muy a menudo como equivalente de la palabra inteligencia, en el sentido de actividad mental, o como alternativa de esta. En realidad, la conciencia es una forma particular de darse cuenta en el hombre, darse cuenta de sí mismo, darse cuenta de quién es él, de lo que siente o piensa, o de dónde se encuentra por el momento. De acuerdo con el sistema que estamos estudiando, el hombre tiene la posibilidad de 4 estados de conciencia. Estos son: dormido, vigilia, conciencia de sí mismo y conciencia objetiva. Pero aunque tenga la posibilidad de estos 4 estados de conciencia, el hombre realmente vive solo en 2 estados. Una parte de su vida la pasa dormido y la otra parte en lo que se denomina estado de despertar, aunque en realidad difiere muy poco del sueño. Por lo que respecta a nuestra memoria ordinaria, o momentos de memoria, realmente recordamos solo momentos de conciencia, aunque no veamos que esto es así. Si observan su memoria, notarán que recuerdan las cosas de un modo diferente. Algunas cosas las recuerdan bastante vívidamente, otras muy vagamente, y otras no las recuerdan en absoluto. Solamente saben que sucedieron. Esto significa, por ejemplo, que si saben que hace algún tiempo fueron a un lugar concreto para hablar con alguien, pueden recordar 2 o 3 cosas conectadas con su conversación con esta persona, pero puede que no recuerden en absoluto cómo llegaron allí o cómo regresaron. Pero si les preguntan si se acuerdan de cómo llegaron allí y cómo regresaron, dirán que lo recuerdan con claridad, cuando en realidad simplemente conocen el hecho y saben dónde fueron, pero no lo recuerdan, con la posible excepción de 2 o 3 chispazos. Se quedarían asombrados si descubrieran lo poco que en realidad recuerdan. Y esto sucede así porque solamente se memorizan los momentos en los que eran conscientes. Comprenderán mejor esto si retroceden mentalmente todo lo que puedan a su temprana infancia, o en todo caso algo que pasó hace mucho tiempo. Entonces se darán cuenta de lo poco que realmente recuerdan y cuánto de ello afecta lo que simplemente saben u oyen que ha sucedido. Por lo que respecta al tercer estado de conciencia, podemos decir que el hombre tiene momentos ocasionales de autoconciencia, pero no manda sobre ellos. Ellos van y vienen solos, siendo controlados por las circunstancias externas y por asociaciones o emociones ocasionales. Nos preguntamos, ¿es posible adquirir dominio sobre estos fugaces momentos de conciencia para evocarlos más a menudo y para mantenerlos durante más tiempo, o incluso para hacerlos permanentes? El primer estado, o el estado más bajo, es el de dormido. El hombre está rodeado por sueños, imágenes puramente subjetivas, ya sean reflexiones de experiencias anteriores, de vagas experiencias del momento, tales como sonidos dentro del alcance del durmiente, sensaciones provenientes del cuerpo, ligeras molestias, sensaciones de tensión, revoloteando por la mente, dejando solo una ligerísima traza en la memoria e inclusive no dejándola. El segundo grado de conciencia llega cuando el hombre se despierta. Este segundo estado normalmente lo llamamos conciencia de vigilia o conciencia clara, pero realmente debería llamarse duermevela o conciencia relativa. En el estado de dormido podemos tener chispazos de conciencia relativa. En el estado de conciencia relativa podemos tener chispazos de autoconciencia. Pero si queremos tener periodos más prolongados de autoconciencia y no meramente chispazos, debemos entender que estos no pueden sobrevenir por sí mismos. Necesitan acción voluntaria. Esto significa que la frecuencia y duración de los momentos de autoconciencia dependen del dominio que uno tenga sobre sí mismo. Significa también que conciencia y voluntad son casi una y la misma cosa, o, en cualquier caso, aspectos de la misma cosa.
En este punto debe entenderse que el primer obstáculo en el camino del desarrollo de la conciencia de uno mismo en el hombre es su convicción de que ya posee la autoconciencia, o en cualquier caso que puede obtenerla siempre que quiera. Es muy difícil persuadir a un hombre de que no es consciente y de que no puede ser consciente a voluntad. Es particularmente difícil porque aquí la naturaleza utiliza un divertido ardid. Si le preguntas a un hombre si es o no consciente, responderá que él es consciente y que es absurdo decir lo contrario porque te oye y te entiende. Y no le sobrarán razones, aunque a su vez estará bastante equivocado. Este es un ardid de la naturaleza. Tendrá bastante razón, porque tu pregunta o puntualización le ha hecho vagamente consciente por un momento. Al instante, la conciencia habrá desaparecido, pero recordará lo que dijiste y lo que respondió, y se considerará a sí mismo ciertamente consciente. En realidad, la adquisición de la autoconciencia significa trabajo largo y duro. ¿Cómo puede un hombre estar de acuerdo con este trabajo si piensa que ya posee la misma cosa que se le promete como resultado de largo y duro trabajo? Naturalmente, un hombre no comenzará esta tarea y no la considerará necesaria hasta que se convenza de que ni posee autoconciencia ni nada que se le parezca conectado con ella, es decir, unidad o individualidad, yo permanente y voluntad. Con el objeto de entender los siguientes párrafos, debe tenerse en cuenta que el punto de vista general de que el hombre tiene solo una mente, la mente intelectual, es erróneo. En realidad, el sistema nervioso se divide de acuerdo con las funciones del cuerpo, y cada división tiene su propia mente. El uso que hace Ouspensky de la palabra centro difiere del significado científico corriente porque incluye la mente particular en control, así como los nervios y los conjuntos de células nerviosas subsidiarias que conectan esta con otras partes del cuerpo. Debemos encontrar la razón por la cual no podemos desarrollarnos más rápidamente sin un largo periodo de trabajo. Sabemos que cuando aprendemos algo acumulamos material nuevo en nuestra memoria. Pero, ¿qué es la memoria? ¿Y qué es el material nuevo? Para entender esto debemos aprender a considerar cada centro como una máquina, separada e independiente, consistente en materia sensible que debido a su función es similar a la materia de la que están hechos los registros gramofónicos. Todo lo que nos sucede, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que sentimos, todo lo que aprendemos está registrado en estas grabaciones. Esto significa que todos los acontecimientos externos e internos dejan ciertas impresiones en los discos. Impresiones es una palabra bastante buena porque realmente son impresiones o imprimaciones lo que queda. Una impresión puede ser profunda o puede ser ligera, o puede ser simplemente una impresión efímera que desaparece rápidamente sin dejar rastro detrás de sí. Pero ya sea una impresión profunda o ligera, sigue siendo una impresión. Y estas impresiones grabadas son todo lo que tenemos, todas nuestras posesiones, todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos experimentado, todo está allí en nuestras grabaciones. Exactamente del mismo modo nuestros procesos mentales, cálculos y especulaciones consisten únicamente en comparar nuestras grabaciones unas con otras, oírlas una y otra vez, intentando comprenderlas a base de juntarlas y así sucesivamente. No podemos pensar en nada nuevo, nada que no esté en nuestras grabaciones. No podemos decir ni hacer nada que no se corresponda con algo que no esté en las grabaciones. No podemos inventar un pensamiento nuevo, igual que no podemos inventar un nuevo animal, porque todas nuestras ideas de animales son creadas a partir de nuestra observación de los animales existentes. Las impresiones de nuestras grabaciones están conectadas mediante asociaciones. Las asociaciones conectan impresiones recibidas simultáneamente o semejantes entre sí de alguna manera. Desde el momento en que la memoria depende de la conciencia, y ya que realmente solo recordamos los momentos en que tuvimos chispazos de conciencia, queda bastante claro que las impresiones simultáneas
diferentes, conectadas entre sí, permanecerán durante más tiempo en la memoria que las impresiones inconexas. En el chispazo de autoconciencia, o incluso cerca de éste, todas las impresiones del momento se conectan y permanecen así en la memoria. Lo mismo se puede decir de las impresiones conectadas por su similitud interna. Si estamos más conscientes en el momento de recibir una impresión, conectamos esta impresión más claramente con impresiones anteriores similares y así permanecen conectadas en la memoria. Por otra parte, si recibimos impresiones en un estado de sueño, simplemente no nos damos cuenta de ellas y su rastro desaparece antes de que puedan ser apreciadas o asociadas. En una de sus reuniones se le preguntó a Ouspensky si todas las impresiones de nuestras grabaciones se forman en esta vida o si nacemos con algunas. Él contestó: las impresiones del centro instintivo nacen con nosotros, están ya allí, y también hay unas pocas cosas en el centro emocional. El resto se produce en esta vida, en los centros del movimiento e intelectual, todo ha de ser aprendido. Para comprender más claramente lo que voy a decir, deben intentar recordar que nosotros no tenemos control sobre nuestra conciencia. Cuando digo que podemos volvernos más conscientes, o que un hombre puede ser llamado a la conciencia por un momento, simplemente con preguntarle si es consciente o no, he usado las palabras consciente y conciencia en sentido relativo. Hay muchos grados de conciencia y cada nivel más alto significa más consciente en relación con un nivel más bajo. Pero aunque no tengamos control sobre la conciencia misma, tenemos un cierto control sobre nuestro pensamiento acerca de la conciencia y podemos construir nuestro pensamiento de forma tal que produzcamos conciencia. Lo que quiero decir es que si damos a nuestros pensamientos la dirección que podrían tener en un momento de conciencia, podemos de esta forma inducir a la conciencia. Ahora intenta expresar lo que percibe cuando pretende observarse a sí mismo. Debe notar 3 cosas. Primero, que no se recuerda a sí mismo, es decir, no es consciente de sí mismo al tiempo que intenta observarse. Segundo, esa observación se hace difícil por la incesante corriente de pensamientos, imágenes, ecos de conversaciones, fragmentos de emociones que flotan por su mente, y que muy a menudo distraen su atención de la observación. Y en tercer lugar, que tan pronto como comienza la autoobservación, algo en usted comienza a imaginar, y la autoobservación, si es que realmente se había puesto a intentarlo, se convierte en una lucha constante con la imaginación. Y este es el punto clave en el trabajo sobre uno mismo. Si se da cuenta de que todas las dificultades en el trabajo dependen del hecho de que no puede recordarse a sí mismo, ya sabe lo que debe hacer. Debe intentar recordarse a sí mismo. Con el objeto de lograrlo, debe luchar con los pensamientos mecánicos y debe luchar contra la imaginación. Si se hace esto concienzudamente y con persistencia, se verán los resultados en un tiempo comparativamente corto. Pero no debe pensarse que es fácil o que se puede dominar esta práctica inmediatamente. El recordarse a uno mismo, como es denominado, es difícil de aprender a practicar. No se debe estar a la expectativa de los resultados, porque de otro modo uno se encontrará perdido pensando en sus propios esfuerzos. Debe estar basado en la conciencia del hecho de que no nos recordamos a nosotros mismos y de que al mismo tiempo podemos recordarnos a nosotros mismos si ponemos el suficiente empeño en la dirección correcta. No podemos volvernos conscientes a voluntad, en el momento en que lo deseemos, porque no tenemos mandato sobre los estados de conciencia, pero
podemos recordarnos a nosotros mismos durante un corto tiempo a voluntad, porque tenemos un cierto mandato sobre nuestros pensamientos. Y si comenzamos a recordarnos a nosotros mismos por la construcción especial de nuestros pensamientos, es decir, por la conciencia de que no nos recordamos a nosotros mismos, de que nadie se recuerda a sí mismo, y tomando conciencia de lo que esto significa, esta realización nos llevará a la conciencia. Debemos comprender que hemos encontrado el punto débil en el muro de nuestra mecanicidad. Este es el conocimiento de que no nos recordamos a nosotros mismos y la realización de que podemos intentar recordarnos a nosotros mismos. Con el entendimiento de la necesidad de un cambio real en nosotros mismos, la posibilidad de trabajar comienza. Más tarde aprenderán que la práctica de recordarse uno mismo, conectada con la autoobservación y con la lucha contra la imaginación, no tiene solo un significado psicológico, sino que también cambia la parte más sutil de nuestro metabolismo y produce en nuestro cuerpo efectos químicos. Quizá mejor sería decir alquímicos, definidos. Así que de la psicología llegamos a la alquimia, a la idea de la transformación de elementos toscos en otros más finos. El autorrecuerdo y su efecto en la memoria son descritos de la siguiente manera. Todo lo que mis intentos en autorrecuerdo me han mostrado me convenció muy pronto de que me estaba enfrentando con un problema enteramente desconocido, con el cual no se habían encontrado hasta entonces ni la ciencia ni la filosofía. Observé que el problema consistía en dirigir la atención hacia uno mismo sin debilitar u obliterar la atención dirigida hacia algo más. Por otra parte, este algo más podría estar tanto dentro como fuera de mí. Los primerísimos intentos me mostraron que esto era posible. Al mismo tiempo vi claramente dos cosas. En primer lugar, que el autorrecuerdo resultante por este método no tenía nada en común con el sentimiento de uno mismo o autoanálisis. Se trataba de un estado muy interesante con un aroma extrañamente familiar. En segundo lugar, me di cuenta de que en la vida también tienen lugar momentos de autorrecuerdo, aunque más raramente. Solo la deliberada producción de estos momentos creaban la sensación de novedad. En realidad me eran familiares desde la más temprana infancia, o bien llegaban en entornos nuevos e inesperados, en un sitio nuevo, entre nueva gente en un viaje, cuando de repente uno mira a su alrededor y dice, «¡Qué extraño, yo, y en este lugar!», o bien en momentos especialmente emocionales, en momentos de peligro, en momentos en los que es necesario mantener la cabeza, cuando uno escucha su propia voz y se ve y se observa a sí mismo desde el exterior. Vi claramente que mis primeros recuerdos, que en mi caso eran muy tempranos, habían sido momentos de autorrecuerdo. Esta última realización me reveló muchas más cosas. Por ejemplo, vi que en realidad únicamente recuerdo aquellos momentos del pasado en los cuales me recordaba a mí mismo. De los otros solamente sabía que habían tenido lugar. No soy capaz de revivirlos completamente, de experimentarlos de nuevo, pero los momentos en los que me había recordado a mí mismo estaban vivos y no eran de ninguna manera diferentes del presente. Aún tenía miedo de llegar a las conclusiones, pero ya veía que me hallaba ante el umbral de un gran descubrimiento. Siempre me había dejado atónito la debilidad e insuficiencia de nuestra memoria. Tantas cosas que desaparecen, por una u otra razón, para mí consistían en el mayor absurdo de la vida. ¿Por qué tanta experiencia solo para olvidarla más tarde? Además, había en este hecho algo degradante. Un hombre siente algo que le parece muy importante. Piensa que nunca lo olvidará. Pasan 1 o 2 años y nada de aquello permanece. Ahora se hace claro para mí por qué esto era así y por qué no podía ser de otra manera. Si realmente nuestra memoria solamente mantiene vivos momentos de autorrecuerdo, está claro por qué nuestra memoria es tan pobre.
A veces el autorrecuerdo no tenía éxito, otras veces iba acompañado por curiosas observaciones. Cierta vez iba caminando por la Liteini hacia el Nevsky, y a pesar de todos mis esfuerzos era incapaz de mantener mi atención en el autorrecuerdo. El ruido, el movimiento, cualquier cosa me distraían. A cada minuto perdía el hilo de la atención. Lo recuperaba para más tarde perderlo de nuevo. A fin sentí una especie de ridícula irritación conmigo mismo y giré hacia la calle de la izquierda con la firme decisión de mantener mi atención en el hecho de que debería recordarme a mí mismo al menos durante algún tiempo, a cualquier precio hasta alcanzar la calle siguiente. Llegué a Nadezhdinskaya sin perder el hilo de la atención, excepto quizá por unos pocos momentos. Después volví de nuevo a la Nevsky, comprobando que en las calles tranquilas me resultaba más fácil no perder la línea de los pensamientos y deseando, por tanto, probarme a mí mismo en calles más ruidosas. Llegué a Nevsky y recordándome aún a mí mismo, ya estaba comenzando a experimentar el estado extrañamente emocional de paz interior y de confianza que sobreviene después de grandes esfuerzos de esta clase. Justo en la esquina de la calle Nevsky estaba la tienda de tabaco en la que me hacían mis cigarrillos. Aún recordándome a mí mismo, pensé que podría llegar hasta allí y encargar algunos cigarrillos. 2 horas después me desperté en la Tabricheskaya, esto es, muy lejos. Estaba yendo en Izvostchik, a donde los impresores. La sensación de despertar fue extraordinariamente vívida. Podría casi decir que volví. Recordé todo de una vez. Cómo había caminado por la Nadezhdinskaya, cómo me había recordado a mí mismo, cómo había pensado en los cigarrillos y cómo en este pensamiento me parecía que de repente todo caía y desaparecía como en un profundo sueño. Al mismo tiempo, mientras que estaba inmerso en este sueño, había seguido realizando acciones consistentes y oportunas. Había salido del estanco, ido a mi apartamento en la Liteini, telefoneado a los impresores. Había escrito 2 cartas, luego de nuevo había salido de la casa. Había ido caminando por la acera izquierda de la Nevsky hasta Gostinoy Dvor, con la intención de dirigirme a Ofitselskaya. Luego había cambiado de opinión al ver que se hacía tarde. Había cogido un Izvostchik y estaba conduciendo hacia Kabarlergachka, donde mis impresores. Y en el camino, mientras que estaba atravesando la Tabricheskaya, empecé a sentir una extraña desazón, como si estuviera olvidándome de algo. Y de repente me acordé de que estaba olvidando recordarme a mí mismo. La memoria es una cosa extraña, cada cual tiene su propia combinación de capacidades de memoria. Hay quien recuerda más algunas cosas, otros recuerdan otras cosas mejor. No se puede decir que unos sean mejores que otros. La memoria puede desaparecer. Hay también grados muy diferentes de la misma. Algo puede ser olvidado y luego ser hecho surgir de nuevo por métodos especiales, o bien puede desaparecer definitivamente. ¿Por qué unos tienen más facilidad para los juegos de pelota que otros? Hay diferentes tipos de centros móviles con diferentes tipos de memoria. No hay un solo hombre que sea igual a otro. Uno puede hacer mejor una cosa y otro hará otra. Hay miles de impresiones, de modo que las combinaciones son siempre diferentes. He hablado varias veces sobre los diferentes tipos de hombre, número 1, 2, 3 y así sucesivamente. Uno recuerda mejor un tipo de impresiones, otro al contrario. ¿Consiste la vida en memorias de momento en momento? No, eso es demasiado complicado. Usted sabe que hay diferentes tipos de memoria y la memoria es pasiva, uno no la usa. Puede decirse que la vida es un proceso. ¿Qué se puede hacer para aumentar la propia memoria? Si usted se recuerda más a sí mismo, su memoria mejorará.
Hasta que me integré en el sistema, yo tenía una memoria muy clara de algo que había ocurrido hacía tiempo. Ahora, si me pongo a recordarlo, resulta ser la memoria de una memoria. ¿Es esto debido a que ahora estoy un poco más despierto? Seguramente estaba conectado con una fuerte identificación. Si ahora usted mira hacia ello sin identificación, se torna más débil y puede desaparecer. ¿Es la autoconciencia una completa no identificación? Identificación y autoconciencia son dos diferentes caras de la misma cosa. ¿Resulta de alguna utilidad práctica el pensar en los sucesos pasados de la propia vida cuando uno intenta recordarse uno mismo? Quiero decir, ¿en orden a fijarlos para cualquier futuro retorno? No, no resulta práctico. Primero es necesario que esté seguro de que el retorno existe. Segundo, es necesario que esté seguro de recordarse usted mismo. Si usted se lo plantea a sí mismo tal como lo hizo en su pregunta, se convertirá en imaginación, nada más. Pero si lo primero de todo intenta recordarse simplemente, sin añadir nada, y luego intenta también recordar sobre su vida pasada, intenta encontrar encrucijadas, entonces, en combinación, sí que resultarán útiles, solo que no piense que puede hacerlo, usted no puede todavía. ¿Qué son las encrucijadas? Las encrucijadas son aquellos momentos en los que uno puede hacer. Se presenta una ocasión en la que uno puede ayudar o no en este trabajo. Si la oportunidad viene y se deja pasar, la próxima puede tardar un año o incluso más. Hay períodos en condiciones ordinarias en las que nada sucede y luego se presentan las encrucijadas. Toda la vida se compone de calles y encrucijadas. El retorno puede ser útil si uno empieza a recordar y si empieza a cambiar y a no seguir el mismo círculo cada vez, sino que empieza a hacer lo que quiere y lo que piensa que es mejor. Pero si una persona no sabe nada sobre el retorno, o incluso si sabe pero no hace nada, entonces nada se saca en limpio de ello. Así son generalmente las mismas cosas repetidas y repetidas. Personalidad superficial. Un estudio sobre el hombre imaginario. La meta de este sistema es llevar al hombre a la conciencia. La conciencia es una cierta cualidad presente en todo hombre normal. Es realmente una expresión diferente de la misma cualidad que la conciencia, solo que la conciencia trabaja más en el lado intelectual y la consciencia lo hace más en el moral, es decir, en el lado emocional. La consciencia ayuda a un hombre a darse cuenta de lo que está bien y de lo que está mal en su propia conducta. La consciencia une a las emociones entre sí. Podemos experimentar en el mismo día un buen número de emociones contradictorias, tanto agradables como desagradables, sobre el mismo tema, ya sea una detrás de otra, ya simultáneamente, y no notamos las contradicciones debido a la ausencia de conciencia. Son los amortiguadores los que impiden a un yo o personalidad el percatarse de otro. Pero en un estado de conciencia no podemos evitar el ver las contradicciones. Recordaremos que por la mañana hemos dicho una cosa, otra por la tarde y todavía otra por la noche. Pero en la vida ordinaria no recordamos y si lo hacemos insistimos en que no sabemos qué es lo que está bien y mal. Se accede a la conciencia destruyendo a los amortiguadores, y los amortiguadores se destruyen a través del autorrecuerdo y de la no identificación. Tanto la idea de conciencia como la idea de amortiguadores precisan de un largo estudio, pero cuando se habla del lado moral de este sistema, lo que debe entenderse desde el principio es que el hombre debe tener un sentido del bien y del mal. Nada puede hacerse por él si no lo tiene. Él tiene que empezar con un cierto sentido moral, un sentido de lo recto y de lo equivocado, para poder conseguir más. Debe entender en primer lugar la relatividad de la moral ordinaria, y en segundo lugar debe percatarse de la necesidad de un bien y de un mal objetivos y permanentes. Entonces mirará las cosas desde el punto de vista de este sistema. La conciencia está en la esencia, no en la personalidad, mientras que el centro magnético está en la personalidad, no en la esencia.
El centro magnético se adquiere en esta vida. Está en la parte intelectual del centro emocional, aunque quizá también en la parte intelectual del centro intelectual, y se construye a base de influencias B. Pregunta: ¿tiene uno que eliminar amortiguadores para despertar a la conciencia? Solo con que los amortiguadores sean sacudidos, la conciencia despierta. Pregunta: ¿cómo puede uno descubrir cuáles son los propios amortiguadores? A veces es posible, si uno entiende bien qué son amortiguadores, puede encontrar los suyos propios. Hay una gran diferencia entre excusas y amortiguadores. Las excusas pueden ser distintas cada vez, pero si la excusa es siempre la misma, entonces se convierte en un amortiguador. Los amortiguadores están conectados con la conciencia. Usamos la palabra conciencia generalmente en un sentido convencional, en el sentido de un hábito emocional educado. En realidad la conciencia es una capacidad especial que todo el mundo posee, pero nadie puede usar en el estado de sueño. Incluso si accidentalmente sintiéramos por un momento la conciencia, resultaría ser una experiencia muy penosa, tan penosa que inmediatamente querríamos vernos libres de ella. Aquellos que tienen chispazos ocasionales de conciencia inventan todo tipo de métodos para verse libres de ese sentimiento. Este no es otro que la capacidad de sentir al mismo tiempo todo lo que de ordinario sentimos en diferentes momentos. Traten de comprender que todos nuestros diferentes yoes albergan sentimientos diferentes. Un yo siente que le gusta algo, mientras que el otro lo odia, y para otro más resulta indiferente. Pero nunca sentimos tales cosas al mismo tiempo porque entre ellas hay amortiguadores. Gracias a esos amortiguadores no podemos usar la conciencia, no podemos sentir al mismo tiempo dos cosas contradictorias que sentimos en momentos diferentes. Si sucede que alguien llega a sentirlas, la consecuencia es que sufre. Así, en nuestro estado actual, los amortiguadores son incluso cosas necesarias sin las que uno se volvería loco, pero con la comprensión sobre los mismos y preparándose propiamente, después de algún tiempo uno puede empezar a destruir las contradicciones y a derribar los amortiguadores. La ruptura de un hábito mecánico, bueno o malo, puede resultar incómoda porque tenemos hábitos mecánicos, tales como reglas de conducta y preceptos morales, que sacamos de nuestra educación. Por consiguiente, en la mayor parte de los casos no experimentamos la conciencia, tenemos demasiados amortiguadores. Como ya he dicho, estos constituyen particiones entre nuestras actitudes emocionales y la experiencia de la conciencia implica ver 100 cosas al mismo tiempo. Las particiones desaparecen y todas las contradicciones internas se ven al mismo tiempo. Pero esto es muy desagradable. Y como el principio general de la vida es el de evitar las sensaciones y tomas de conciencia desagradables, salimos corriendo para evitar verlas. De este modo, creamos amortiguadores internos. Las contradicciones que se ven en sucesión no aparecen como tales, tienen que verse al mismo tiempo. Somos máquinas y debemos ver en dónde podemos cambiar algo, porque en todo tipo de máquinas siempre hay un punto por donde es posible empezar. A veces la gente pregunta si en nosotros hay algo permanente. Hay dos cosas, amortiguadores y debilidades. A las debilidades a veces las llamamos rasgos, pero en realidad no son más que debilidades. Todo el mundo tiene una, dos o tres debilidades particulares. Y toda persona tiene ciertos amortiguadores que le pertenecen. Ella consiste en amortiguadores, pero algunos son particularmente importantes porque entran en todas sus decisiones y en su manera de entender. Tales rasgos y amortiguadores son todo lo que puede llamarse permanente en nosotros. Y tenemos suerte de que no haya nada más que sea permanente, porque todos ellos pueden ser cambiados. Los amortiguadores son artificiales, no son orgánicos. Fundamentalmente se adquieren por imitación. Los niños empiezan a imitar a los adultos y así crean algunos de sus amortiguadores. Otros son creados inconscientemente por educación. Si fuera posible poner un niño entre gente despierta, éste no caería dormido. Pero en las condiciones en que vivimos, la personalidad imaginaria o el yo imaginario
aparece normalmente en un niño a la edad de 7 u 8 años. A veces la gente pregunta si podemos ver a los amortiguadores en nuestro estado actual de conciencia. Podemos verlos en otras personas, pero no en nosotros mismos. El hombre está dividido en 4 partes: cuerpo, alma, esencia y personalidad. La personalidad y la esencia no parecen estar separadas, pero podemos estudiar lo que pertenece a la esencia y lo que atañe a la personalidad. La idea del alma como un organismo separado, controlado al cuerpo físico, no puede decirse que esté basada en nada. Hasta el siglo XVII, lo más aproximado a la idea del alma era lo que se llama esencia. El término alma se usa en este sistema solo en el sentido de principio vital. La esencia, la personalidad y el alma, tomadas conjuntamente, corresponden a lo que antes solía llamarse alma. Pero se suponía que el alma tenía una existencia separada del cuerpo, mientras que en este sistema no suponemos que esencia, personalidad y alma tengan una existencia aparte del cuerpo. Se dice que cuando un hombre muere, o cuando cualquier otra cosa muere, hombre, cucaracha, da lo mismo, su alma, es decir, su principio vital, va a la luna. El alma es material, consiste en una cierta cantidad de materia fina, energía, si ustedes quieren, que deja el cuerpo a la muerte. En el hombre ordinario el alma no tiene conciencia, como es simplemente mecánica, no sufre. Pero el hombre puede desarrollar un tipo de media conciencia que puede pasar al alma, y entonces cuando el alma va a la luna, puede ser consciente de lo que le está sucediendo. Esto solo sucede en algunos casos muy raros y cuando la esencia ha muerto durante la vida. De este modo el alma puede sacar algo de sustancia de la esencia. De hecho, hay muchos otros que matan a la esencia y son realmente muertos en vida, pero esto no nos concierne aquí. Así que hablaremos de lo que supone crear luna en uno mismo. En primer lugar, ¿qué es la luna? ¿Cuál es la función lunar en relación al hombre individual? ¿Qué sucedería si esta función de la luna fuera a desaparecer? ¿Sería o no beneficioso? Sabemos, por ejemplo, que la luna controla todos nuestros movimientos. De modo que si la luna desapareciera, no seríamos capaces de realizar movimiento alguno, colapsando como marionetas con las cuerdas cortadas. Debemos comprender que todo esto se aplica al ser. ¿Cuáles son las características de nuestro ser? El principal rasgo de nuestro ser es que no es uno, sino muchos. Si queremos trabajar en nuestro ser, si queremos hacerlo corresponder mejor con nuestro fin, debemos intentar hacernos uno. Pero esto no es sino una meta muy lejana. ¿Qué significa hacerse uno? El primer paso, que dista a sí mismo mucho de estar cerca, es crear un centro permanente de gravedad. Esto es lo que significa crear luna en nosotros mismos. La luna es un centro de gravedad permanente en nuestra vida física. Si creamos un centro de gravedad en nosotros, no necesitamos la luna. Pero primero debemos decidir qué es lo que significa la ausencia de un yo permanente. Encontraremos en su lugar a muchos de los rasgos o debilidades a las que nos hemos referido antes, pero estos deben ser dilucidados por observación de una manera clara y por nosotros mismos. A continuación debemos empezar una lucha contra esos rasgos que nos impiden convertirnos en uno. Debemos luchar contra la imaginación, las emociones negativas y la obstinación. Pero para que esta lucha tenga éxito debemos comprender que desde el punto de vista de la obtención de un centro permanente de gravedad, el peor tipo de imaginación es creer que uno puede hacer algo por sí mismo. Después debemos luchar contra las emociones negativas que nos impiden hacer lo que se nos dice en conexión con este sistema. Porque hay que entender que solo se puede vencer a la obstinación haciendo lo que se nos dice. La obstinación no puede romperse haciendo lo que uno decide por sí mismo, porque eso todavía seguirá siendo obstinación. La obstinación es siempre lucha contra otra voluntad. No puede haber manifestación de obstinación si no se opone a otra voluntad.
Puede serles de alguna utilidad el escribir en una hoja de papel lo que constituye a su ser. Verán entonces que el ser no puede crecer por sí mismo. Por ejemplo, un rasgo de nuestro ser es que somos máquinas, otro, que vivimos en solo una parte de nuestra máquina, un tercero, nuestra pluralidad de yoes. Decimos yo, pero este yo es distinto en cada momento. En un instante decimos yo y se trata de un yo. 5 minutos después decimos yo y es otro yo diferente. Tenemos así muchos yoes, todos al mismo nivel, y no hay un yo central en control. He aquí el estado de nuestro ser, nunca somos unos y nunca somos el mismo. Si ustedes escriben todos esos rasgos, entonces verán qué es lo que constituye un cambio de ser y qué es lo que puede ser cambiado. En cada rasgo particular hay algo que puede ser cambiado, y un pequeño cambio en un rasgo significa también un cambio en los demás. Al tratar de cambiarse a uno mismo, uno de los primeros y más importantes factores es la división de uno mismo. La división correcta es entre lo que es realmente yo y todo lo demás que podemos llamar Ouspensky, o cualquiera que sea el nombre. Si no se hace esta división, si uno se olvida de ello y sigue pensando en sí mismo al modo usual, o si uno continúa usando yo o Ouspensky, pero del modo incorrecto, el trabajo se para. La primera línea de trabajo solo puede progresar en base a esta división. Si ésta se olvida, ninguna otra línea se abre, pero tiene que ser la división correcta. Sucede a menudo que la gente hace una división incorrecta. A aquello que les gusta de sí mismo llaman yo, y a lo que no les gusta, o a lo que es débil o poco importante, llaman Ouspensky, Petrov, Ivanov, o cualquiera que sea su nombre. Una división de este tipo estaba equivocada. No es suficiente hacer una división correcta hoy y olvidarse mañana. Se debe hacer una división correcta y conservarla en la memoria. Esta división incorrecta es simplemente mentirse a sí mismo, que es lo peor de todo, porque en el momento en que aparece la más pequeña dificultad, aflora como discusión interior y entendimiento equivocado. Pregunta: ¿cuál es el origen de esta dificultad en dividirse a uno mismo? El origen está en usted y en la señora X. La señora X piensa que sabe más que usted. Ella piensa que es más importante y quiere que usted siga sus dictados. Una de las dificultades, dijo el señor Y, es que Y sabe más que yo en ciertas situaciones, y no sabe nada. Pero él cree que sí, dijo el señor Y. Tiene usted que obedecer. Si usted cree que él sabe más, simplemente estúdiele y esto le llevará a un entendimiento correcto. La primera condición es que usted no debe creerse nada. ¿De qué sirve tratar de crear un yo permanente mientras que usted sigue creyendo en el señor Y? El verdadero yo es creado por el deseo de ser y de saber, y el resto es no existente. Así que realmente no hay nada que dividir. No debemos creer en nada o no podremos llegar a nada. En este sistema se puede usar la palabra yo de 5 modos en niveles diferentes. En su estado ordinario, el hombre es una multiplicidad de yoes. Este es el primer significado. En el diagrama está indicado por el cuadrado de yoes. Cuando decide ponerse a trabajar, aparecerá un yo observador. Aparece en negro en el diagrama. Este es el segundo significado. El tercer significado indicado por el círculo más pequeño es cuando el mayordomo delegado aparece. Este tiene control sobre un cierto número de yoes. El cuarto significado indicado por el círculo medio corresponde al mayordomo. Este tiene control sobre todos los yoes. El quinto significado es el del Señor. Aparece dibujado como el círculo mayor exterior, ya que tiene cuerpo temporal. Sabe el pasado y conoce el futuro, aunque debe haber diferentes grados. En este sistema, como ya se ha explicado, hacemos una división entre yo y Jones, yo y Smith, y así sucesivamente, según cuáles sean nuestros nombres. Lo que debe entenderse es que Jones, Smith, Ivanov, Petrov, etc. son la personalidad falsa que tiene cada uno de nosotros, pero esta división no debe ser confundida con la división entre esencia y personalidad.
Esencia es aquello con lo que nacemos, nuestras capacidades e incapacidades. Tiene que ver con el tipo y también con el cuerpo físico. No se puede trabajar directamente sobre ella. Desde el punto de vista del trabajo en uno mismo, solo tenemos a la personalidad. Cuando un hombre empieza a trabajar, su centro magnético trae al ser, al yo observador. Este yo es también una personalidad que tiene que educar al resto de la personalidad y a la esencia. Pregunta: ¿es correcto suponer que una persona con una personalidad altamente desarrollada encontrará que este trabajo le resulta más difícil? Sí y no. No depende tanto del peso de la personalidad como de su estado, de si está educada, mal educada o ineducada. Puede ser que esté bajo el poder del yo imaginario y entonces está equivocada. El ser no entra en la división entre personalidad y esencia. Conocimiento y ser son las dos caras de lo que hablamos en relación con la posibilidad del desarrollo del hombre. Constituyen un par de opuestos. Personalidad y esencia son otro par de opuestos en una escala diferente. La personalidad es adquirida, la esencia nos pertenece, es con lo que nacemos, lo que no puede ser separado de nosotros. Ambas están mezcladas y no podemos distinguir la una de la otra ahora, pero es útil recordar esta división como un hecho teórico. La esencia, el tipo de hombre, es el resultado de influencias planetarias. Las influencias planetarias determinan muchos grandes eventos en la vida de la humanidad, tales como guerras y revoluciones. Nuestras emociones vienen originalmente de los planetas y diferentes combinaciones de influencias planetarias crean esencias diferentes. Según nuestro tipo, actuamos de una u otra forma en ciertas circunstancias. Se dice que hay 12 o 18 tipos principales y luego combinaciones de los mismos. Es muy raro encontrar un tipo puro, pero diferentes rasgos juegan partes diferentes en diferentes tipos, aunque cada tipo tiene todo. Pregunta: ¿se puede llegar a cambiar el tipo con el que se nace? Si es un tipo muy malo y se trabaja muy duro, se puede cambiar. Primero hay que conocer el tipo, eso significa conocer la esencia. Si se encuentra algo en la esencia incompatible con el propósito, entonces, si se trabaja muy duro, se puede quizás cambiarlo. La esencia está oculta en la personalidad. Los rayos de influencia planetaria no pueden penetrar porque la personalidad es accidental. Somos afectados por influencias planetarias solo en ciertas partes de nosotros mismos, partes que están siempre ahí, de forma que esas influencias tienen un efecto sobre la masa, pero en los casos normales apenas afectan a los individuos. Pregunta: ¿hasta qué punto un hombre que está bajo la ley del accidente es regido por la ley del hado, aparte de su nacimiento y muerte? Depende de la relación entre personalidad y esencia. Si la personalidad es fuerte, construye un caparazón alrededor de la esencia, con lo que hay muy poco hado. Las influencias planetarias que controlan el hado, el tipo, la esencia, no nos alcanzan cuando la personalidad es muy fuerte, pero hay quienes totalmente aparte de la influencia de escuelas, viven más en la esencia. En ellos la personalidad es muy tenue y están más bajo la ley del hado que el resto de la gente. Así dependen más de ciertas influencias de las que otros dependen menos. No diré lo que son esas influencias porque eso solo lleva a la imaginación. Es algo que hay que averiguar por uno mismo. En la vida la gente corriente no hay nada de hado excepto el nacimiento y la muerte. Como ya he dicho, el hombre individual está muy poco regido por influencias planetarias porque su esencia está subdesarrollada y es muy pequeña, o bien demasiado mezclada con la personalidad. Como esas influencias no pueden penetrar en la personalidad, tales hombres están bajo la ley del accidente. Si el hombre viviera en su esencia, se hallaría bajo las influencias planetarias, o en otras palabras, bajo la ley del hado. El que esto sea o no ventajoso es otra cuestión.
Puede ser mejor en un caso y peor en otro. Generalmente es mejor. Pero los rayos planetarios no pueden penetrar en la personalidad, son reflejados por ella. Respondiendo a una pregunta sobre influencias planetarias y astrología, Ouspensky dijo: la combinación de influencias produce la combinación de tipos. No sabemos en qué consisten, ni tampoco podemos averiguarlo levantando un horóscopo. Eso sería algo como psicoanálisis medieval. Pero las combinaciones vienen de los planetas, ¿verdad? Sí, originalmente, todas nuestras emociones y todas nuestras ideas vienen de los planetas. Ellas no han nacido aquí. Pregunta: ¿se debe intentar vivir según las propias emociones o por el contrario se debe siempre tratar de encontrar una buena razón para lo que se está haciendo? Es difícil de decir. Las emociones pueden ser diferentes y la capacidad de controlar la propia vida puede ser diferente. Muy a menudo resulta ser imaginaria. Con frecuencia preguntas tales como ¿debo hacer esto o aquello? Son completamente artificiales, porque solo hay un modo en el que uno puede hacer. A menudo uno cree que puede hacer algo en una u en otra dirección, pero en realidad solo hay un camino abierto a la propia acción. Uno no tiene control, pero volviendo a la pregunta misma, pienso que un buen punto de partida sería el siguiente punto de vista: ver a qué tipo de emociones se está usted refiriendo, si son emociones que pertenecen a la esencia o a la personalidad. Y muy a menudo, no siempre, pero muy a menudo, se puede confiar en las emociones pertenecientes a la esencia y no en las de la personalidad. Pero esto no es una regla general, solo nuestras líneas de estudio en conexión con su pregunta. La pregunta misma indica la línea por la que su pensamiento debe discurrir. Debe usted pensar en la esencia y en la personalidad. Debe usted pensar en las cosas que puede controlar en usted mismo y en las que no. No es algo a responder, sino a investigar. ¿Es la esencia siempre buena? No, en absoluto. La esencia es mecánica, no vive por sí misma. No tiene un aparato pensante especial. Tiene que pensar a través de la personalidad. La esencia, el tipo y el hado son prácticamente lo mismo. Pero encontrar hechos en conexión con el hado es muy difícil, excepto quizás en lo relativo a lo físico, salud, capacidades y cosas así. Hay muchas otras cosas, pero son difíciles de distinguir, porque en nuestro estado la esencia rara vez trabaja separadamente de la personalidad. Así que es peligroso sacar conclusiones. Pero hay algunas cosas que se pueden ver, por ejemplo, que ciertos tipos de personas atraen a ciertos tipos de personas. Ellos tienen el mismo tipo de amigos, el mismo tipo de problemas, el mismo tipo de dificultades, pero por supuesto, sin que la personalidad tome nunca parte. Así que no se puede llamar puro hado, es más bien causa y efecto. ¿Debe uno trabajar más duro para cambiar el propio tipo que para cambiar la personalidad adquirida? Si es que es necesario, pero quizá el tipo está perfectamente bien. En la mayor parte de los casos es la personalidad la que debe ser cambiada. La personalidad descontrolada no puede estar bien. Hay muy pocos que puedan trabajar en la esencia. No es para estos exactamente una ventaja porque les resulta muy difícil. Por lo general trabajamos en la personalidad. Este es el único trabajo que podemos hacer y si trabajamos nos lleva a algún lado. Pregunta: ¿resulta la esencia igual de cambiada que la personalidad cuando tratamos de cambiar nuestro ser? Tenemos que trabajar en la personalidad, pero la esencia resulta afectada si realmente cambiamos algo. Pregunta: ¿dijo usted que la personalidad es todo mentira? No, lo que dije es que la personalidad es casi toda artificial, igual que la esencia es casi toda real. ¿Son nuestros yoes parte de la personalidad o de la esencia? Ambas cosas. Hay yoes que pertenecen a la esencia y otros a la personalidad. ¿Están conectados con distintos centros? Ciertamente, hay yoes intelectuales, yoes motores y yoes instintivos.
Un yo es simplemente un deseo, pero esta distinción es solo por conveniencia. Puede usted olvidarla si quiere, pero es algo así. Considere simplemente que los yoes son pequeños y que la personalidad es ya un conjunto de deseos más complicados. Pregunta: ¿está el centro instintivo estrechamente conectado con la propia esencia? Sí, controla las necesidades de la esencia. ¿Es la inteligencia parte de la esencia? Hablando en general, sí, pero me gustaría saber qué es lo que usted entiende por inteligencia. Si digo que sí, usted no podrá aplicarlo, permanecerá como capital muerto. ¿Puede la inteligencia aumentarse o crecer mediante ciertos tratamientos? Eso es a lo que me refiero. Si hablamos de nosotros, veremos que la inteligencia pertenece a la esencia y a la personalidad de una forma muy mezclada, aunque en sentido cósmico una cantidad de inteligencia es dada a cada esencia. El hombre vive sometido a un gran número de leyes, físicas, fisiológicas, biológicas, leyes creadas por el hombre mismo, y así sucesivamente, hasta que llegamos a las leyes de la vida personal y finalmente al yo imaginario. Esta es la más importante ley que gobierna nuestra vida y nos hace vivir en la no existente séptima dimensión. Un gran número de fuerzas o influencias actúan sobre el hombre en un instante cualquiera. Aunque éste se haya controlado principalmente por la imaginación, nos imaginamos ser diferentes de lo que somos y eso crea ilusiones. Pero también hay leyes necesarias. Estamos limitados a cierta comida y a cierta cantidad de aire, a cierta temperatura y así sucesivamente. Estamos tan condicionados por influencias que tenemos muy poca libertad de elección. Es necesario que cambiemos nuestra actitud interna. Aquellos que viven exclusivamente bajo influencia A y que se encuentran con influencias B, las toman al mismo nivel que las influencias A. Generalmente mueren en esta vida. Puede que estén físicamente vivos, pero eso no significa que su esencia pueda desarrollarse. Pregunta: ¿tiene la misma apariencia la gente muerta que los demás? ¿Viven con nosotros? Sí, absolutamente, porque tienen alma y los restos de esencia. Ellos pueden hacerse un seguro. Usted habló antes de crear un yo permanente. ¿Eso qué significa? Significa que cuando uno diga yo pueda estar seguro de que es el mismo yo cada vez. Porque ahora usted dice yo quiero esto y media hora después yo quiero aquello. El yo es completamente diferente. Hay una cosa que es usted y hay muchos yoes imaginarios. Este usted es lo que realmente es y debe aprender a distinguirlo. Puede que sea muy pequeño, muy elemental, pero usted debe encontrar algo definido y permanente, y suficientemente sólido en usted mismo. Si usted recordara todo lo que se ha dicho, se recordaría a sí mismo al cabo de 10 semanas. Por ejemplo, coja el estudio de la falsa personalidad. Este es uno de los métodos más rápidos. Cuanto más entienda la falsa personalidad, más se recordará a sí mismo. Lo que impide el autorrecuerdo es en primer lugar la personalidad falsa. La personalidad falsa no puede o no quiere recordarse a sí misma, y no quiere dejar de hacerlo a ninguna otra personalidad. Así, trata de parar el autorrecuerdo. Coge alguna forma de sueño y lo llamas autorrecuerdo. De este modo se siente feliz. La personalidad falsa es algo especial. Usted está opuesto a ella. Debe por tanto hacerse desaparecer, o al menos no debe tener parte en este trabajo. Esto se aplica a todos y todo el mundo debe empezar de este modo. Lo primero es conocer a la propia personalidad falsa y de ningún modo confiar en ella, en sus ideas, palabras y acciones. Esta no se puede destruir, pero se puede hacer pasiva durante algún periodo de tiempo y luego poco a poco ir debilitándola. La personalidad falsa no existe en realidad, pero nos imaginamos lo contrario. Existe por sus manifestaciones, pero no como parte de nosotros mismos. No intenten definirla o se perderán en palabras, pero es necesario tratar con hechos. Las emociones negativas existen, pero al mismo tiempo no existen. No hay un centro real para ellas. Esta es una de las desdichas de nuestro estado. Estamos llenos de cosas no existentes.
Alguien dijo que a veces dudaba de la autenticidad de su interés por el trabajo. Podría estar mintiéndose a sí mismo. Ouspensky respondió: solo usted puede responder a eso, y solo si no olvida los principios fundamentales diciendo yo sobre algo, cuando en realidad es solo uno de los yoes. Tiene que conocer a otros yoes y recordar sobre ellos. Si se olvida de esto, se olvida de todo. En tanto recuerde esto, podrá recordar todo. Olvidarse de esto es el gran peligro, y un ligero cambio en algo es suficiente para hacer que todo esté equivocado. Algunos grupos de yoes son útiles, otros son artificiales y los hay patológicos. Todo el mundo representa diferentes roles. Todos tenemos 5 o 6 roles en nuestra vida. Los representamos inconscientemente, o si intentamos hacerlo conscientemente, pronto nos identificamos con ellos, y entonces continuamos representándolos inconscientemente. Todos esos papeles juntos constituyen el yo imaginario. La personalidad falsa es el yo imaginario. Alguien pregunta si los estados superiores de conciencia podían producir gente más completamente mala o gente más completamente buena por igual. Ouspensky respondió: no, eso es falso. La gente mala solo puede ser producida por un incremento de la mecanicidad. El autorrecuerdo no puede producir resultados equivocados siempre que se mantenga su conexión con otras ideas del sistema. Pero si uno omite una cosa y toma otra del sistema, por ejemplo, si uno trabaja seriamente en el autorrecuerdo sin conocer la idea de la división de yoes, de modo que uno se toma a sí mismo como uno, como una unidad desde el principio, entonces el autorrecuerdo producirá resultados incorrectos y puede incluso llegar a producir una falsa cristalización y hacer el desarrollo imposible. Hay, por ejemplo, escuelas o sistemas que, aunque no lo formulan de este modo, están de hecho basadas en la personalidad falsa y en la lucha contra la conciencia. Un trabajo tal debe llevar a resultados equivocados. Al principio producirá un tipo de fortaleza, pero hará que el desarrollo de la conciencia superior sea imposible. La personalidad falsa destruye o distorsiona la memoria. El autorrecuerdo es algo que debe estar basado en la recta función. Al mismo tiempo, debe trabajarse en el desarrollo de la personalidad falsa. Desde el principio, se sugieren y explican varias líneas de trabajo, y todas se deben seguir al tiempo. No se puede hacer una cosa y dejar de hacer otra. Todas son necesarias para crear esta correcta combinación. Pero primero debe darse una comprensión de la falsa personalidad y una lucha contra la misma. Supongamos que uno intenta recordarse a sí mismo y no quiere hacer esfuerzos contra la falsa personalidad. Entonces todos sus rasgos entrarán en juego diciendo: no me gusta esta gente, no quiero esto, no quiero aquello, etc. No habrá entonces trabajo, sino todo lo contrario. Si uno intenta trabajar de este modo falso, puede llegar a hacerse más fuerte de lo que era antes, pero en tal caso, cuanto más fuerte se vuelve, menor es la posibilidad de desarrollo. Una fijación antes del desarrollo, he aquí el peligro. Pregunta: ¿está un hombre aburrido libre de identificaciones? El aburrimiento es una identificación con uno mismo, con la personalidad falsa, con algo en uno mismo. La identificación es un estado casi permanente para nosotros. Constituye la manifestación principal de la falsa personalidad, y es lo que nos impide salir de ella. Tenemos que ser capaces de ver este estado como alejado de nosotros mismos, separado de nosotros mismos, y eso solo puede hacerse tratando de ser más conscientes, tratando de recordarnos a nosotros mismos, tratando de aumentar la autoconciencia. Solo cuando uno se vuelve más consciente de sí mismo, se vuelve capaz de luchar con manifestaciones como identificación y mentira, así como con la misma falsa personalidad. Resultará inútil y pronto se abandonará cualquier otro trabajo que deje esto a un lado. Como ocurre con las emociones negativas, con el autoengaño y con toda la imaginación, la personalidad falsa no puede existir sin identificación.
Hay que entender que la falsa personalidad es una combinación de todas las mentiras, rasgos y yoes que nunca pueden ser útiles en ningún modo o sentido, ni en la propia vida ni en el trabajo, como las emociones negativas. ¿Está la personalidad falsa basada por completo en las emociones negativas? En la personalidad falsa hay muchas cosas, además de las emociones negativas. Por ejemplo, siempre hay malos hábitos mentales, pensamiento equivocado. La personalidad falsa o partes de la personalidad falsa está siempre basada en un pensamiento equivocado. Al mismo tiempo, si se le quitaran las emociones negativas, la personalidad falsa colapsaría. No podría existir sin ellas. ¿Entonces todas las emociones negativas brotan de la personalidad falsa? Sí, ciertamente. ¿Cómo podría ser de otro modo? La personalidad falsa es, por así decir, un órgano especial para las emociones negativas, para desplegar las emociones negativas, para disfrutar de las emociones negativas, para producir las emociones negativas. Recordarán que yo dije que no hay un centro real para las emociones negativas. La personalidad falsa actúa como un centro para las emociones negativas. ¿Cómo puede uno superar el engaño de la personalidad falsa? Debe usted conocer todos sus rasgos primero y luego debe usted pensar correctamente. Cuando usted piense correctamente encontrará modos de superarlo. No debe usted justificarla. La falsa personalidad vive de la justificación, incluso de la glorificación de todos sus rasgos. En casi todos los momentos de nuestra vida, incluso en los periodos de quietud, estamos siempre justificándola, considerándola legitimada y excusándola de todas las formas posibles. Esto es a lo que me refiero cuando hablo de pensamiento equivocado. Así que lo primero es conocer la falsa personalidad y luego pensar correctamente acerca de ella. Se debe conocer lo que es, ubicarla, por así decir. Este es el primer paso. Y como ya he dicho, hay que tomar conciencia de que todas las identificaciones, todas las consideraciones, todas las mentiras a uno mismo, todas las debilidades, todas las contradicciones visibles o invisibles, todas ellas son personalidad falsa. Además, todas las formas de obstinación pertenecen a la falsa personalidad, así que más pronto o más tarde hay que sacrificarlas. ¿Es la falsa personalidad la principal barrera para ser consciente? En principio sí, pero también hay muchos hábitos mecánicos, a veces incluso hábitos mecánicos en otros centros. ¿Puede uno eliminar a la personalidad falsa? No, usted no puede eliminar nada. Eso sería lo mismo que tratar de cortar su cabeza. Pero usted puede hacer que la personalidad falsa sea menos insistente, menos permanente. Si en cierto instante usted siente el peligro de manifestación de la personalidad falsa y puede encontrar un modo de pararla, eso es lo que usted tiene para empezar. La cuestión de la eliminación no se plantea. Eso está conectado con cosas muy diferentes. Debe usted aprender a controlar las manifestaciones. Pero si alguien piensa que puede hacer algo y al mismo tiempo rehúsa trabajar para adquirir este control, las cosas se vuelven peores para él. Uno puede manifestar entusiasmo sobre lo que tiene que hacer hasta que averigua qué es lo que tiene que realizar o hacer. Entonces se vuelve muy negativo e intenta evitarlo o explicarlo de algún otro modo. Esto es lo que hay que entender claramente. La personalidad falsa se defiende a sí misma. Hay que entender también que uno no puede ni siquiera empezar a trabajar tal como es en su nivel presente. Hay que cambiar primero alguna que otra cosa, pero solo se puede saber qué cambiar como resultado de las propias observaciones. A veces aparece muy claro qué es lo que se debe cambiar, y entonces la lucha comienza, porque la personalidad falsa se defiende a sí misma. Para luchar contra la personalidad falsa, haga usted cualquier cosa que a ésta no le guste,
y así averiguará muy pronto qué es lo que le disgusta. Si usted insiste, la personalidad falsa se irritará más y más, y se mostrará a sí misma más y más claramente, de modo que muy pronto no quedará ninguna duda sobre ella. Pero si no se hace nada para poner en jaque a la personalidad falsa, ésta crece, no puede menguar por sí misma. Sus gustos pueden cambiar, así como otras cosas, pero seguirá creciendo. Este es el único desarrollo que tiene lugar en la vida mecánica, nada más. En cada momento el desarrollo de todo hombre procede por lo que podría llamarse una tríada estática. Esta tríada se llama estática porque en ella el cuerpo, el alma y la esencia siempre están en el mismo sitio y actúan como la fuerza neutralizante, mientras que las demás fuerzas cambian solo muy lentamente. De modo que la tríada completa está todo el tiempo más o menos en el mismo sitio. El primer triángulo representa el estado del hombre en la vida ordinaria, el segundo, cuando empieza a desarrollarse. Hay largos periodos de tiempo entre los estados del primer y segundo triángulo, y todavía más entre ellos y el tercero. De hecho, hay muchos estados intermedios, pero los tres mostrados son suficientes para ejemplificar el modo de desarrollo en relación con la personalidad falsa. Es necesario recordar que ninguno de estos estados es permanente. Cualquiera de ellos puede durar, digamos, una media hora, y luego otro diferente puede venir, para ser de nuevo seguido por otro estado. El diagrama solo pretende mostrar cómo va el desarrollo. Sería asimismo posible continuarlo más allá del yo permanente, porque el yo permanente tiene también muchas formas. La tríada está constituida por el cuerpo, el alma y la esencia en el vértice superior. En el segundo vértice está el yo, esto es, los muchos yoes, que son la persona, dicho de otro modo, todos los sentimientos y sensaciones que no forman parte de la personalidad falsa. El tercer vértice del triángulo es ocupado por la personalidad falsa, es decir, por la idea imaginaria de uno mismo. En el hombre corriente, la personalidad falsa se llama a sí misma yo, pero si el hombre se muestra capaz de desarrollo, después de un tiempo, un centro magnético empieza a crecer en él. Él puede llamarlo intereses especiales, ideales, ideas o algo por el estilo. Pero en cuanto empieza a sentir la presencia de ese centro magnético en él, halla una parte separada de sí mismo, y desde esa parte empieza su desarrollo, el cual solo puede tener lugar a expensas de la personalidad falsa, porque la personalidad falsa no puede aparecer al mismo tiempo como centro magnético. Puede ser que si el centro magnético se ha formado, la persona pueda encontrar una escuela, y tan pronto como empiece a trabajar, debe hacerlo contra la falsa personalidad. Esto no significa que la falsa personalidad desaparezca, sino que no va a estar ya siempre presente. Al principio está casi siempre presente, pero cuando el centro magnético empieza a crecer, desaparece, a veces durante media hora, incluso durante un día. Luego a lo mejor vuelve y se aposenta por una semana. Así que todo nuestro trabajo debe ir dirigido contra la personalidad falsa. Cuando la falsa personalidad desaparece durante algún tiempo, el yo se hace más fuerte, solo que no es realmente un yo sino muchos. Contra más largos sean los períodos de desaparición de la falsa personalidad, más fuerte se hace el yo compuesto por muchos yoes. El centro magnético puede transformarse en mayordomo delegado, y cuando el mayordomo delegado adquiere control sobre la falsa personalidad, transfiere realmente todas las cosas innecesarias al lado de la personalidad falsa, y solo las cosas necesarias permanecen en el lado del yo. Después, en un estado posterior, puede ser que el yo permanente ocupe el vértice del yo con todo lo que a él pertenece. Entonces habrá muchos yoes en el vértice de la personalidad falsa, pero sobre ello no podemos decir mucho ahora. Habrá un yo permanente con todo lo que a él le pertenece, pero no sabemos qué es ello.
El yo permanente tiene funciones muy diferentes, un punto de vista muy diferente de todo aquello a lo que estamos acostumbrados. La tríada estática nos muestra que en relación con las diferentes manifestaciones de la personalidad falsa, está teniendo lugar un trabajo personal o una degeneración, pero que el cuerpo, el alma y la esencia permanecen los mismos todo el tiempo. Después de algún tiempo ellos también resultarán afectados, pero no participarán en los estadios iniciales. El cuerpo seguirá siendo el mismo cuerpo, la esencia cambiará después, pero no entra en juego el principio del trabajo. Según este sistema, la esencia solo entra en tanto que está mezclada con la personalidad. No la consideramos separadamente porque, como ya se ha explicado, no tenemos medio de trabajar en la esencia aparte de la personalidad. Pregunta: ¿qué es lo que hace que el yo real empiece a desarrollarse y la personalidad falsa a receder? En primer lugar, es una cuestión de tiempo. Digamos que la personalidad falsa está ahí, en la vida ordinaria, durante 23 de cada 24 horas. Luego, cuando el trabajo comienza, lo estará solo durante 22 horas y el centro magnético estará presente durante 1 hora más de lo habitual. Después, con el tiempo, toda la personalidad falsa disminuirá y se hará menos importante. Esto queda demostrado en el segundo estadio del diagrama, en el que la personalidad falsa se ha convertido en pasiva y los muchos yoes que rodean el centro magnético se han convertido en activos. No se puede disminuir la personalidad falsa en el sentido del tamaño, pero sí en el sentido del tiempo. Hasta ahora tenía la impresión de que la personalidad falsa consistía en la colección de todos los muchos yoes. Este diagrama ha hecho que las cosas me resulten más oscuras. Entre todos estos muchos yoes hay bastantes que son pasivos y que pueden ser el principio de otra personalidad. La personalidad falsa no puede desarrollarse, toda ella es errónea. Es por esto por lo que se dice que todo el trabajo tiene que ser contra la personalidad falsa. Si se fracasa es porque no se ha prestado suficiente atención a la personalidad falsa, no se ha estudiado, no se ha trabajado con ella. Dicha personalidad está hecha de muchos yoes y todos son imaginarios. No entiendo qué es lo que quiere decir con yoes pasivos. Me refiero a yoes que están controlados por algún otro yo activo. Por ejemplo, las buenas intenciones están controladas por la pereza. La pereza es activa, las buenas intenciones pasivas. Aquel yo o combinación de yoes en control es activo. Los yoes que son conducidos o llevados son pasivos. Es así de simple. El diagrama representa un estado, luego un estado ligeramente diferente y de nuevo otro estado diferente. Con ayuda de este diagrama se pueden así ver 3 estados diferentes del hombre, empezando por el más elemental. En este último, la personalidad falsa es activa y el yo es pasivo. El cuerpo, el alma y la esencia siempre permanecen neutralizando. Cuando tras muchas vicisitudes aparece el yo permanente, entonces el yo pasa a ser activo. Los muchos yoes pasan a ser pasivos y la personalidad falsa desaparece. Entre estos dos casos extremos pueden dibujarse muchos diagramas y lo que es todavía más, hay varias posibilidades. Se le preguntó a Ouspensky si había un lugar en la tríada estática en el que un grupo de yoes desconectados del centro magnético fuera activo y la falsa personalidad pasiva. Él contestó que cuando decía que ciertos grupos de yoes o personalidades se convertían en activos, se refería a aquellos que estaban centrados alrededor del centro magnético. Primero el centro magnético mismo, luego todos esos yoes que se sitúan alrededor del centro magnético, están opuestos a la personalidad falsa. Después, en cierto momento, el centro magnético se convierte en activo y la personalidad falsa en pasiva. El centro magnético es una combinación de un cierto grupo de intereses. El centro magnético no le lleva a usted, porque llevar significa progreso y usted permanece en un sitio. Pero cuando las cosas vienen, entonces con la ayuda del centro magnético, usted es capaz de ver qué es que
o si está interesado o no en una cosa. Puede usted entonces tomar una decisión. Antes de entrar en el trabajo, el centro magnético ha alcanzado un punto que lo transforma en un cierto grupo de intereses. Cuando uno se encuentra con el trabajo de escuela, se interesa en él y entonces desaparece como centro magnético, porque el centro magnético en sí es débil. Este diagrama pretende describir los estadios iniciales del trabajo y así solo he incluido en él algunas de las combinaciones posibles. Por ejemplo, en el primer triángulo tenemos una tríada compuesta por cuerpo, alma y esencia. Signo igual, personalidad falsa, signo más y yoes, signo menos. Ahora bien, suponiendo que estos yoes estén ya divididos en ciertos grupos, entonces uno de esos grupos es el centro magnético. Luego hay otros grupos, puede que no adheridos, pero tampoco hostiles al centro magnético, los cuales pueden existir y evolucionar con el tiempo en algo mejor. Los grupos de yoes, que son siempre hostiles y siempre perjudiciales, constituyen la personalidad falsa misma. ¿El cambio de una a otra forma de tríada estática depende de un cambio de ser? Sí, todo pequeño cambio es un cambio de ser, aunque esta expresión se aplica generalmente a los cambios más serios e importantes. Cuando hablamos de cambios de ser nos referimos, por ejemplo, a un cambio de hombre número 1, 2 o 3 a un hombre número 4. Esto es un cambio que afecta al modo de ser, pero por supuesto, este gran salto consiste en muchos saltos pequeños. La tríada estática nos representa. Ella muestra el estado del propio ser, lo que se es en un momento determinado. Uno de los puntos, cuerpo y esencia, es siempre el mismo, pero la relación entre los otros dos cambia. Si el cuerpo y la esencia son normales, permanecen imparciales, sin tomar partido por uno u otro lado, pero si hay algo malo en ellos, entonces están del lado de la falsa personalidad. En un estado de duda, hay que recordar e intentar sacar a relucir otros yoes que aporten una cierta valoración. Este es el único modo de vencer las dudas. Para evolucionar hay que tener una cierta capacidad de valoración. La única aproximación práctica consiste en pensar en los diferentes lados de uno y hallar aquellos que pueden trabajar por contraste con los que no. Hay personas con valores reales, otras con valores falsos, y otras sin valores en absoluto. Pasa lo mismo con los diferentes yoes. Algunos valoran cosas reales, otros equivocadas, y otros no valoran nada. Mucha gente se pasa la vida estudiando sistemas y estructuras verbales, y nunca llegan a las cosas reales. Las 3/4 partes o los 9/10 de nuestro conocimiento ordinario no existen en realidad, solo existen en la imaginación. La toma de conciencia del estado de sueño es la única cosa importante. Es necesario encontrar modos de despertar, pero antes hay que percatarse de que se está dormido. Hay que comparar el sueño con la vigilia. Todas las ideas del trabajo empiezan con la idea de sueño y la posibilidad de despertar. Todas las demás ideas de la vida, pueden ser elaboradas o inteligentes, pero todas son ideas de gente dormida, producidas por otra gente dormida. El sueño es el resultado de muchos factores: división de personalidades, diferentes yoes, contradicciones, identificaciones, etc. Pero lo primero de todo, pura y sin ninguna teoría, es la toma de conciencia del estado de sueño. La vida no es lo suficientemente larga como para cambiar nuestro estado de ser si trabajamos en ella del mismo modo que hacemos todo lo demás. Conseguir algo solo es posible si se usa un método más perfecto. La primera condición es el entendimiento. Todo lo demás resulta proporcional al entendimiento. También hay que hacer esfuerzos en relación con la voluntad y con las emociones. Hay que ser capaz de ir contra uno mismo para renunciar a la propia voluntad. Primero hay que preguntarse, ¿qué es la voluntad? No tenemos voluntad. De modo que, ¿cómo vamos a renunciar a lo que no tenemos? Esto significa, en primer lugar, que no estamos en realidad de acuerdo con que no tenemos voluntad.
Solo asentimos de palabra. En segundo lugar, no tenemos siempre voluntad, sino solo a veces. Voluntad significa fuerte deseo. Si no hay fuerte deseo, no hay nada a lo que renunciar, no hay voluntad. En otro momento, tenemos un fuerte deseo que va contra el trabajo y si lo paramos, significa que hemos renunciado a la voluntad. Así que no es siempre y en todo momento que tengamos que renunciar a la voluntad, sino solo en momentos especiales. ¿Y qué significa ir contra el trabajo? Significa ir contra las reglas y principios del trabajo o contra algo que se le diga personalmente que uno haga o que no haga. Hay ciertas reglas generales y principios y puede haber diferentes condiciones para diferentes personas. Pregunta, ¿debe uno pedir instrucciones personales? Sí, pero si uno las pide debe obedecer. Uno no está obligado a nada si no pide. Así que antes de hacerlo hay que pensarlo 2 veces. Pregunta, si uno está dispuesto a obedecer, ¿se le darán instrucciones? Sí, la oportunidad se presenta, sí. Ha de ser en un momento en el que se tenga voluntad. Debe haber un deseo definido de hacer algo que afecte al trabajo o a otras personas. Generalmente tenemos mala voluntad. Rara vez tenemos buena voluntad. Si usted tuviera buena voluntad, yo no hablaría sobre ello. Simplemente diría, siga, continúe, aprenda. Aquí se mezclan muchas cosas. Usted no sabe cómo pensar sobre la voluntad. Una parte de usted se da cuenta de que somos máquinas, pero al mismo tiempo, usted quiere actuar según su propia opinión. En ese momento, usted debe ser capaz de parar, de no hacer lo que desea. Esto no se aplica a momentos en los que usted no tenga intención de hacer nada, pero usted debe ser capaz de pararse si su deseo va contra las reglas o principios, o contra lo que se le ha dicho. Es importante entender 2 cosas, que no podemos hacer y que vivimos bajo la ley del accidente. En la mayoría de los casos, la gente cree que puede hacer, que puede conseguir lo que quiere, y que el que esto no suceda es puramente accidental. La gente piensa que los accidentes son muy raros y que la mayoría de las cosas son debidas a la ley de causa y efecto. Pero esto es completamente falso. Es necesario aprender a pensar correctamente. Entonces veremos que todo sucede y que vivimos bajo la ley del accidente. En relación con hacer, es difícil darse cuenta de que, por ejemplo, cuando la gente construye un puente, eso no es hacer, es solo el resultado de todos los esfuerzos previos. Es algo accidental. Para entenderlo, pensemos en el primer puente que Adán construyera y de toda la evolución de la ingeniería de puentes. Al principio es algo accidental. Un árbol cae atravesando un río, luego el hombre construye algo parecido y así sucesivamente. La gente no hace, una cosa viene detrás de la otra. Si usted recuerda que no puede hacer nada, también recordará muchas otras cosas. Generalmente hay 3 o 4 obstáculos, y si usted no tropieza con uno, lo hace con el siguiente. El hacer es uno de ellos. En conexión con esto, hay algunos principios fundamentales que usted no debe olvidar. Por ejemplo, que hay que mirarse a uno mismo y no a otras personas. Que la gente no puede hacer por sí misma, pero que si es posible el cambio, este solo se realizará con la ayuda del sistema, con la organización, el trabajo personal y el estudio del sistema. Usted debe averiguar cosas como esas y recordarlas. Pregunta, ¿cómo puede uno asegurarse de recordarlas? Imagínese empezando a hacer planes para hacer algo. Es solo cuando usted intenta de verdad hacer algo diferente del modo en que sucede, cuando usted se da cuenta de que es absolutamente imposible hacerlo diferentemente. La mitad de las preguntas que se hacen son sobre el hacer. Cómo cambiar esto, destruir aquello, evitar esto otro y así sucesivamente. Pero para cambiar incluso una cosa mínima hace falta un esfuerzo enorme. Uno no se convence de ello hasta que lo intenta por sí mismo. Solo a través del sistema se puede cambiar algo. Esto es algo que suele olvidarse. Todo sucede, nadie puede hacer nada. Desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, las cosas suceden, suceden y suceden, y nosotros pensamos que hacemos. Esta es nuestra condición normal en la vida, e incluso la más pequeña posibilidad de hacer algo
solo se presenta a través del trabajo, y primero solo en uno mismo, no externamente. Incluso en uno mismo, el hacer empieza muy a menudo por no hacer. Antes de poder hacer algo que antes no podía, se deben no hacer muchas cosas que antes se hacían. Pregunta: ¿puede uno elegir a veces entre dos posibles sucesos? Solo en pequeñas cosas, e incluso entonces, si usted percibe que las cosas van en una determinada dirección y decide cambiarlas, percibirá lo desagradablemente incómodo que es cambiar las cosas. Entonces regresará de nuevo a lo mismo. Pregunta: cuando uno realmente empieza a entender que no puede hacer, necesita una buena dosis de coraje. ¿Se alcanza a expensas de librarse de la personalidad falsa? No se llega a tal entendimiento de ese modo. Este solo se presenta después de algún tiempo de trabajo en uno mismo. De modo que cuando uno llega a esa comprensión, esta viene acompañada de otras muchas, principalmente la de que hay modos de cambiar si uno aplica los instrumentos adecuados en el lugar correcto y en el momento preciso, para lo cual hay que tener esos instrumentos, y eso de nuevo solo se consigue mediante el trabajo. Es muy importante llegar al convencimiento de esto. Sin él no se pueden hacer las cosas adecuadas, con lo cual uno se excusará a sí mismo. Pregunta: no entiendo por qué uno tiene que excusarse a sí mismo. Porque uno no quiere abandonar la idea de que puede hacer, de modo que si llega a la conclusión de que las cosas suceden, lo natural es encontrar excusas, tales como esto ha sido un accidente, pero mañana será diferente. Esto es por lo que no podemos asimilar esa idea. Durante toda nuestra vida vemos que las cosas suceden, pero seguimos explicándolas como accidentes, como excepciones a la regla de que podemos hacer. O nos olvidamos, o no vemos, o no prestamos atención suficiente. Siempre creemos que en cualquier momento podemos empezar a hacer. Tal es nuestro modo ordinario de pensar sobre el tema. Podemos ver en nuestra vida una ocasión en la que intentamos hacer algo y fracasamos, y así tendremos un ejemplo de lo dicho, porque comprobaremos que nuestro fracaso fue explicado como un accidente, como una excepción. Si las cosas se repitieron, todavía seguimos pensando que podríamos haber hecho, y si de nuevo vemos lo mismo, aún explicaremos nuestro fracaso como simplemente un accidente. Resulta muy útil repasar la propia vida desde este punto de vista. Intentamos hacer algo, pero diferente. Es lo que sucede. Si somos realmente sinceros lo veremos, si no, llegaremos hasta a persuadirnos de que lo que sucedió era exactamente lo que queríamos. Se debe empezar con alguna idea concreta. Intentemos averiguar qué es lo que realmente nos impide el ser activos en el trabajo. Es necesario ser activos en el trabajo, no se consigue nada siendo pasivos. Ahora bien, olvidamos el principio, dónde y por qué empezamos, y la mayor parte del tiempo ni siquiera pensamos en nuestro objetivo, sino solo en pequeños detalles. Pero los detalles de nada sirven sin un objetivo. El autorrecuerdo de nada sirve sin recordar los objetivos del trabajo y el objetivo original fundamental. Si esos objetivos no son recordados emocionalmente, pueden pasar años y uno permanecer en el mismo estado. No basta con educar a la mente, hay que educar a la voluntad. Hay que entender lo que es la voluntad. De cuando en cuando tenemos voluntad. La voluntad es la resultante de los deseos. Cuando hay un deseo fuerte, hay voluntad. En un momento tal debemos estudiar nuestra voluntad y ver lo que se puede hacer. No tenemos voluntad, sino voluntariedad y obstinación. Si se entiende esto, se debe tener el coraje de renunciar a la propia voluntad para atender a lo que se dijo. Hay que buscar esos momentos, que no se deben dejar escapar, lo que no quiere decir que deban ser creados artificialmente, aunque en una casa organizada, según los principios del trabajo, se elaboran las posibilidades especiales de renunciar a la propia voluntad, de modo que si se renuncia a ella, después se puede tener la propia voluntad. Pero incluso aquellos que no están en la casa, si se vigilan a sí mismos y son cuidadosos, pueden cogerse a sí mismos en tales momentos
y preguntarse qué es lo que van a hacer. Todo el mundo debe averiguar cuál es su propia situación. Pregunta: ¿cómo hay que pensar sobre nuestra incapacidad para hacer en relación con las responsabilidades? Se le dan ciertas tareas definidas, cosas para hacer. Cuando uno aprende a recordarse, incluso un poco, se da cuenta de que está en mejor posición en relación con todas las demás cosas. Pregunta: ¿propone el sistema alguna otra tesis sobre el poder de la voluntad, además de la que usándola crece y no usándola se debilita? El sistema explica que usted tiene muchos yoes y que cada uno tiene su propia voluntad. Si en lugar de ser muchos usted se convierte en uno, entonces usted tendrá una voluntad. En los hombres número 1, 2 o 3, la voluntad no es más que la resultante de los deseos. Ciertos deseos en conflicto o ciertas combinaciones de deseos le hacen a usted actuar de una manera determinada. Eso es todo. Pregunta: ¿constituye el yo que observa el embrión del yo permanente? El yo observador es el embrión del yo permanente, pero carece de voluntad real. Su voluntad no se opone a la obstinación volitiva egoica. ¿Y qué es lo que se la puede oponer? No hay más que dos cosas opuestas entre sí: el trabajo y la obstinación. La obstinación quiere hablar, por ejemplo, pero hay una regla de silencio, con lo que sobreviene una lucha cuyo resultado depende de cuál de los dos conquista al otro. Preguntan: usted llama lucha a esforzarse, pero ¿qué pasa si uno no es consciente de una lucha? Eso significa que sucedió. Las cosas nos pueden acaecer de 4 modos diferentes: por accidente, a través de la ley de causa y efecto, por hado y por voluntad. La lucha debe ser intencional, por voluntad, y usted debe ser consciente de su intención. Usted no puede hacer un esfuerzo y no ser consciente de ello. La voluntad está presente si usted desea algo y decide y actúa, y consigue lo que se había propuesto. Eso es lo que importa. Creí que se había dicho que si se estudian los grupos de yoes se llega a entender cómo estos grupos se ayudan entre sí. Lo que importa en este caso es la acción de la voluntad. Al principio solo se nos habla de 3 cosas: voluntad, hado y accidente. Luego llegamos a la conclusión de que debe haber una 4ª clase que corresponde al karma. Pero como esta palabra ha cosechado muchas asociaciones falsas de la teosofía, nosotros usamos las palabras causa y efecto, queriendo implicar algo que sucede en esta vida y se refiere solo a uno mismo, porque desde otro punto de vista el mundo entero está basado en la ley de causa y efecto. Pregunta: en esas 4 categorías la voluntad con frecuencia no se usa, ¿verdad? Hay que usar la voluntad. Nunca estamos preparados para el trabajo, pero debemos trabajar igualmente. Una vez preparados, se nos da otra tarea para la cual de nuevo no estamos preparados. Pregunta: conociendo el propio hado, ¿cómo se puede actuar a lo largo de una línea para evitar accidentes? No sé lo que usted quiere decir por conocer el hado. No tiene nada que ver con la evitación de accidentes. Uno evita accidentes, en el sentido que nosotros le damos, creando causas e incrementando los efectos. Esto se acerca a la voluntad. No es todavía la voluntad, pero se acerca. En una hora o en un día solo hay sitio para que sucedan algunas cosas, de modo que si uno incrementa las causas no queda espacio para los accidentes. El hado solo se ha de considerar en relación con nuestro estado físico, la salud y cosas parecidas. El hado no tiene nada que ver con el logro. Este empieza con el juego de causa y efecto, pero el juego de causa y efecto se da cuando el resultado depende de la propia acción, si bien impremeditada. Hay que intentar usar la voluntad en el trabajo. Si uno tiene 1 centímetro de voluntad y la usa, entonces tendrá 2, luego 3, etc. Pregunta: ¿cómo puedo aprender a actuar de modo diferente en la vida para evitar las mismas emociones recurrentes y limitadas que ahora siento? Ese es nuestro objetivo, ese es el objetivo de todo el trabajo. He aquí la razón por la que el trabajo se organiza, por la que tenemos que estudiar diferentes teorías,
que recordar diferentes reglas y así sucesivamente. Usted está hablando del objetivo último. Primero tenemos que trabajar en el sistema. Aprendiendo a actuar en conexión con el sistema y la organización, aprendemos a actuar en la vida. Pero no podemos aprender a actuar en la vida sin pasar primero por el sistema. Pregunta: si nosotros solo somos debilidad y no tenemos fuerza, ¿de qué fuente podemos extraer esa fuerza que es necesaria incluso para empezar a trabajar en nosotros mismos? Debemos tener algo de fuerza. Si fuéramos solo debilidad, no podríamos hacer nada, pero si no tuviéramos fuerza en absoluto, no nos habríamos interesado en este trabajo. Tomar conciencia de la situación ya nos da una cierta fuerza y los nuevos conocimientos no hacen sino aumentarla. Así que tenemos la suficiente como para empezar. Después, con nuevos conocimientos y nuevos esfuerzos, nuestra fuerza aumentará. A menos que se hagan suficientes esfuerzos desde el principio, el sistema resulta inútil. Los esfuerzos deben ser organizados. ¿Qué quiere decir esto? A menos que uno entienda nuestro trabajo, no estaremos en disposición de poder ayudarle. Solo podemos ayudar a aquel que entre en nuestro trabajo. Hay que trabajar según 3 líneas. Antes de poder entender lo que esto significa en relación con el trabajo, hay que asumir 3 líneas de trabajo en uno mismo. Trabajo intelectual, adquisición de conocimiento. Trabajo emocional, trabajo en las emociones. Y trabajo en la voluntad, trabajo en la propia acción. Uno no tiene una gran voluntad tal como la del hombre número 7, pero sí tiene voluntad en ciertos momentos. La voluntad es la resultante de los deseos. Puede verse en acción en los momentos en los que hay un fuerte deseo de hacer o de no hacer algo. Solo esos momentos son importantes. El sistema solo puede ayudar a aquellos que se dan cuenta de que no pueden controlar su voluntad. Entonces el sistema o bien les ayudará a controlar su voluntad, o bien tales personas tendrán que hacer lo que se les diga. Pregunta: ¿es que no existe tal cosa como forzar una situación? Eso es lo que puede parecer, pero se trata de algo que en realidad sucedió. Caso de no haber sido de esa manera, simplemente no habría sucedido. Cuando las cosas suceden de una manera, somos llevados por la corriente, pero creemos que controlamos la corriente. Pregunta: si uno siente por un momento que es capaz de hacer, digamos, de llevar a cabo una tarea particular en su trabajo cotidiano, ¿cuál es la explicación de esto? Si alguien es adiestrado a hacer algo, aprende a seguir un cierto tipo de sucesos, o si lo prefiere, de empezar un cierto tipo de sucesos, y luego ellos mismos se desarrollan, y uno corre tras ellos, aunque siempre creyendo que es él quien controla. Pregunta: ¿si uno tiene la actitud correcta? No, la actitud no tiene nada que ver con esto. La actitud puede ser correcta y el entendimiento correcto y uno encontrarse con que todavía las cosas suceden de un cierto modo. Cualquiera de las cosas corrientes. Resulta muy útil el tratar de recordar ejemplos en los que uno trató de hacer algo de otro modo y ver cómo uno siempre volvió a la misma cosa, incluso aunque la desviación fuera mínima. Fuerzas enormes le devuelven a uno los viejos modos. Pregunta: cuando usted dice que no podemos evitar que las mismas cosas sucedan, ¿quiere decir hasta que nuestro ser cambie? No he hablado sobre el trabajo. Lo que he dicho es que es necesario entender que por nosotros mismos no podemos hacer. Cuando esto es suficientemente entendido, se puede empezar a pensar qué es posible hacer, en qué condiciones, con qué conocimiento y qué ayuda es necesaria. Pero primero es necesario convencerse de que en la vida ordinaria, si uno intenta hacer algo diferente, se encuentra con que no puede. Cuando esto se entienda emocionalmente, será posible ir más lejos. Pregunta: si somos máquinas, ¿cómo podemos cambiar nuestro ser? Usted no puede esperar hasta que cambie. Hay un principio muy importante en el trabajo. Nunca hay que trabajar de acuerdo con las propias fuerzas, siempre por encima de ellas.
Esto es un principio permanente. En el trabajo siempre hay que hacer más de lo que se puede. Solo entonces se puede cambiar. Si solo se hace lo que es posible, se permanece en el mismo lugar. No hay que considerar la palabra imposible en una gran escala, pero incluso un poco significa mucho. Hay que hacer más de lo que se puede o nunca se cambiará. En esto es diferente de la vida. En la vida solo se hace lo que es posible. Pregunta. Me gustaría encontrar el modo de tomar una decisión de trabajar de la que no pudiera volverme atrás. Esta es una de nuestras mayores ilusiones, la de que podemos tomar decisiones. Para poder tomar decisiones es necesario ser, porque tal como ahora somos, un pequeño yo toma decisiones y otro yo, que no sabe nada de ellas, se supone que ha de llevarlas a cabo. Esta es una de las primeras cosas a entender, es decir, que tal como somos no podemos tomar decisiones ni incluso en las cosas más pequeñas. Las cosas simplemente suceden. Pero cuando se entiende esto correctamente, entonces se empiezan a buscar las causas, y cuando se encuentran, se puede empezar a trabajar y quizá a tomar decisiones, pero durante un largo periodo solo en relación con el trabajo y con nada más. La primera cosa que hay que decidir es la de hacer el propio trabajo y hacerlo regularmente, la de recordarse a uno mismo sobre ello, la de no dejar que la cosa resbale. Olvidamos con demasiada facilidad, decidimos hacer esfuerzos, y entonces cosas de lo más corrientes, octavas ordinarias, lo interrumpen todo y lo olvidamos por completo. De nuevo recordamos y de nuevo olvidamos, y así sucesivamente. Es necesario olvidar menos y recordar más. Es necesario mantener ciertas realizaciones, ciertas cosas que ya se han asimilado y entendido, siempre presentes. Hay que intentar no olvidarlas. La principal dificultad es qué hacer y cómo conseguir que uno lo haga. Hacerse a uno mismo pensar regularmente, trabajar regularmente, esa es la cosa. Solo entonces se empieza a verse a uno mismo, es decir, a ver qué es lo más importante y qué es lo menos, en dónde poner la atención y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede si no? Se decide trabajar, hacer algo, cambiar las cosas y luego se sigue justo en el mismo lugar. Intenten pensar sobre su trabajo, sobre lo que están intentando hacer. ¿Por qué lo están intentando hacer? ¿Qué es lo que les ayuda a hacerlo? ¿Y qué los obstaculiza? Tanto desde dentro como desde fuera. Puede también ser útil el pensar sobre acontecimientos externos, porque nos enseñan sobre todo lo que depende del hecho de que la gente está dormida, de que son incapaces de pensar correctamente, de entender profundamente. Una vez visto esto fuera, se debe aplicar a uno mismo. Se verá entonces cómo prevalece en uno mismo la misma confusión en todo tipo de temas. Es difícil pensar, difícil ver dónde empezar a pensar. Una vez comprendido esto, se puede empezar a pensar correctamente. Si uno consigue pensar correctamente sobre algo, eso inmediatamente le ayudará a pensar correctamente sobre otras cosas. El problema es que la gente no piensa correctamente sobre nada. Trabajar prácticamente, no solo en el intelecto, sino también en las emociones y en la voluntad. Trabajar en el intelecto significa pensar de un nuevo modo, creando nuevos puntos de vista, destruyendo ilusiones. Trabajar en las emociones significa no expresar emociones negativas, no identificarse, no considerar, y después también trabajar en las emociones mismas. Y trabajar en la voluntad es el resultante de los deseos. La voluntad es la línea de deseos combinados y nuestros deseos cambian constantemente. Así la voluntad corriente depende de los deseos y los deseos pueden ser muy diferentes. Deseo de hacer algo y deseo de no hacerlo.
El hombre no tiene voluntad, sino solo obstinación y cabezonería. Tenemos que preguntarnos sobre qué factores se basa la voluntad del hombre número 7. Por necesidad ha de estar basada en la plena conciencia. Y esto implica conocimiento y entendimiento en conexión con la conciencia objetiva y el yo permanente. Así que son necesarias 3 cosas: conocimiento, conciencia y yo permanente. Solo aquellos con las 3 cosas pueden tener verdadera voluntad. Es decir, una voluntad que sea independiente de todo lo demás y que solo esté basada en la conciencia, en el conocimiento y en un yo permanente. Ahora preguntémonos en qué se basa la obstinación. Siempre en la oposición. Hay obstinación cuando, por ejemplo, alguien ve que otro no sabe cómo hacer una cosa y cuando le dice que se lo va a explicar, el otro dice: no, lo haré yo mismo. La obstinación brota de la oposición. En general puede convertirse en un tipo de hábito. Para estudiar cómo empezar a trabajar en la voluntad, cómo transformar la voluntad, uno tiene que renunciar a la propia voluntad, lo cual es una expresión muy peligrosa si se entiende mal. Es importante entender correctamente qué es lo que significa renunciar a la propia voluntad. La cuestión es cómo hacerlo. Primero, uno debe intentar conectar y coordinar los pensamientos, palabras y acciones con las ideas, requerimientos e intereses del sistema. Tenemos demasiados pensamientos accidentales que cambian toda la perspectiva. Si queremos estar en el trabajo, tenemos que verificar todos nuestros pensamientos, palabras y acciones desde el punto de vista del trabajo. Algunos de ellos pueden dañar al trabajo. Así que si usted desea trabajar, deja de ser libre. Usted debe perder la ilusión de libertad. La pregunta es: ¿tenemos libertad? ¿Tenemos algo que perder? La única libertad que tenemos es la de hacer daño al trabajo y a la gente. Aprendiendo a no dañar al trabajo, aprendemos a no dañarnos a nosotros mismos, a no ejecutar acciones inconexas e irresponsables. Así que no renunciamos a nada real. La determinación y definición del objetivo constituye un momento muy importante en el trabajo. Sucede, por lo general, que uno define muy bien el objetivo, en la dirección perfectamente acertada, solo que ha elegido un objetivo demasiado lejano. Entonces, con este objetivo en mente, uno empieza a aprender y acumular material. La siguiente vez que uno intenta definir el objetivo, lo hace de un modo algo diferente, encontrando un objetivo un poco más cercano. La vez siguiente de nuevo un poco más cercano, y así sucesivamente hasta que uno encuentra un objetivo que está bastante próximo. Este es realmente el modo correcto en relación a los objetivos, si hablamos sobre ellos sin palabras específicas. Pero, además podemos encontrar muchos que ya han sido mencionados de una forma definida. Ser uno, correcto, muy buen objetivo, ser libre. ¿Cómo? Solo adquiriendo control de la máquina. Uno puede decir: quiero ser consciente. Muy bien. Otro: quiero tener voluntad. Perfecto. Quiero estar despierto. También muy bueno. Todos estos son objetivos en la misma línea, solo que a diferentes distancias. El autorrecuerdo lleva consigo un elemento de voluntad. Si no fuera nada más que sonar, yo soy, yo soy, yo soy, no sería nada. Debe usted dedicar un cierto tiempo simplemente a estudiar lo que significa recordar y lo que significa no recordar, y el efecto que ambos tienen. Después usted podrá inventarse muchos procedimientos para recordarse a usted mismo. En realidad, el autorrecuerdo no es algo abstracto o intelectual, es un momento de voluntad, no es pensamiento, es acción. Significa haber incrementado el control. Si no, ¿para qué serviría? Solo podemos controlarnos en un momento de autorrecuerdo. El control mecánico que se adquiere mediante el adiestramiento y la educación no es un verdadero control. Pero conciencia significa voluntad.
En lengua rusa, por ejemplo, voluntad es la misma palabra que libertad. La palabra conciencia significa una combinación de todo el conocimiento, como si se tuviera delante todo el propio conocimiento delante de uno al mismo tiempo. Pero conciencia también significa voluntad y voluntad significa libertad. Pregunta: ¿qué significa renunciar a la voluntad? Renunciar al infantilismo, la ineficacia y la mentira. ¿Es renunciar a la abolición egoica? ¿Renunciar a los propios juicios? Depende en qué. ¿Qué significa abandonar la voluntad? ¿Cómo se puede conseguir esto? Han confundido las ideas sobre esto. Para empezar, ustedes lo conciben como una acción final. Ustedes renuncian a la voluntad y entonces ya no tienen más voluntad. Esto es una ilusión porque en realidad no hay tal voluntad para ser abandonada. Nuestra voluntad dura aproximadamente 3 minutos. La voluntad se mide en términos de tiempo. Si una vez renunciamos a 3 minutos de voluntad, al día siguiente otros 3 minutos se desarrollarán. Renunciar a la voluntad es un proceso continuo, no una única acción. Una acción aislada no significa nada. La segunda equivocación es olvidar aquellos principios a los que uno renuncia a su voluntad, tales como las reglas. Por ejemplo, sea la regla que impide hablar sobre este sistema. El deseo natural es hablar, pero si uno se para, significa que renuncia a su voluntad, que obedece a esta regla. Hay muchos otros principios en los que hay que renunciar a la voluntad para poder seguirlos. Pregunta: ¿renunciar a la propia voluntad significa no actuar sin entendimiento? Esa es otra de sus equivocaciones. Ustedes piensan que renunciar a la voluntad significa hacer algo. Eso sucede muy raras veces. La mayor parte de las veces lo que se les dice es que no hagan algo, y esto supone una gran diferencia. Por ejemplo, quieren ustedes explicar a alguien lo que piensan de él y no deben hacerlo. Es una cuestión de entrenamiento. La voluntad puede crecer si un hombre trabaja en sí mismo y hace que su voluntad obedezca a los principios del trabajo. Las cosas que no conciernen al trabajo no pueden ser conectadas con él. Pero cuanto más se implica uno en el trabajo, más cosas empiezan a incidir sobre el mismo. Sin embargo, eso lleva tiempo. Cuando llega la oportunidad y se le dice a alguien que haga algo, o por el contrario que no lo haga, éste se opone a ello por lo que le parecen las mejores de las razones. De ese modo pierde la oportunidad. Pasa el tiempo y después se da cuenta de que ha perdido su oportunidad, pero ésta ya no puede ser reemplazada con nada. Ese es el castigo a la obstinación. Por lo corriente, casi todo lo que sentimos es imaginario. Y si bien puede no ser inmediatamente desagradable, es susceptible de llegar a serlo en cualquier momento. El objetivo de la síntesis es mostrar que hay métodos para reducir rápidamente muchas de estas emociones negativas e imaginarias, posibilidades de eliminar gradualmente la mayor parte de ellas y posibilidades remotas de sustituir nuestras emociones negativas e imaginarias con emociones reales y positivas. El término emociones negativas comprende a todas las emociones de violencia o depresión, autocompasión, ira, sospecha, miedo, enfado, aburrimiento, desconfianza, celos, etc. De ordinario se acepta esta expresión de emociones negativas como completamente natural o incluso necesaria. Muy a menudo recibe el nombre de sinceridad. Por supuesto, no tiene nada que ver con la sinceridad, es solo un síntoma de debilidad en la persona, un signo de mal carácter y una incapacidad para guardar para uno mismo las propias penas. Tomamos conciencia de ello cuando tratamos de oponernos a esta tendencia y de esto aprendemos otra lección. Nos damos cuenta de que en relación con las manifestaciones mecánicas no es suficiente observarlas, es necesario resistirlas, porque sin resistirlas no podemos observarlas. Suceden tan rápido, tan habitualmente y tan imperceptiblemente
que no podemos percibirlas a menos que hagamos suficientes esfuerzos para crearlas obstáculos. Las emociones negativas constituyen un terrible fenómeno. Ocupan un enorme lugar en nuestra vida. Se puede decir de mucha gente que todas sus vidas están reguladas y controladas, y en última instancia son arruinadas por las emociones negativas. Al mismo tiempo, no puede decirse que las emociones negativas representen ningún papel útil en nuestras vidas. No nos dan ningún conocimiento. No nos guían de modo sensato. Por el contrario, echan a perder todos nuestros placeres, hacen que la vida nos sea un peso difícil de llevar y muy eficazmente impiden nuestro posible desarrollo, porque no hay nada más mecánico en nuestras vidas que las emociones negativas. Las emociones negativas escapan siempre a nuestro control. Aquellos que piensan que pueden controlar sus emociones negativas y manifestarlas a voluntad simplemente se engañan a sí mismos. Las emociones negativas están basadas en una identificación. Si la identificación se destruye en un caso particular, las emociones negativas desaparecen. El hecho más extraño y fantástico sobre las emociones negativas es que de hecho son reverenciadas por todos. Lo que más le cuesta admitir al hombre mecánico corriente es que las emociones negativas propias y ajenas no tienen ningún valor y no contienen nada noble, ni bello, ni fuerte. En realidad, las emociones negativas no contienen sino debilidad, y a menudo son el principio de la histeria, de la locura o del crimen. Lo único bueno que se puede decir de ellas es que, siendo completamente inútiles y creadas artificialmente por la imaginación y las identificaciones, pueden ser destruidas sin que eso suponga ninguna pérdida, y esta es la única oportunidad de escape que el hombre tiene. En realidad, tenemos mucho más poder sobre las emociones negativas de lo que pensamos, particularmente cuando nos hemos convencido de lo peligrosas que son y de lo urgente que resulta luchar contra ellas. Pero encontramos demasiadas excusas contra ellas y nadamos en los mares de la autocompasión o del egoísmo, encontrando fallos en todo excepto nosotros mismos. Es necesario que recapitulemos muy brevemente la idea fundamental sobre la que se basa nuestro estudio del hombre. El hombre, tal como lo conocemos, no es un ser completo. La naturaleza lo desarrolla solo hasta cierto punto, y luego lo deja para que siga creciendo por sus propios esfuerzos y recursos, o bien para que viva y muera tal como ha nacido. El hombre se atribuye a sí mismo muchos poderes, facultades y propiedades que no posee, y que nunca llegará a poseer a menos que pueda desarrollarse hasta convertirse en un ser completo. El hombre no se da cuenta de que, de hecho, él no es más que una máquina sin movimientos independientes, la cual es puesta en funcionamiento por las circunstancias externas. La más importante de las cualidades que el hombre se atribuye a sí mismo, pero que no posee, es la conciencia. Por conciencia, entendemos un tipo particular de apercibimiento en el hombre. La conciencia de sí mismo, de quién es, de lo que siente o piensa, o de dónde se encuentra en ese momento. Pues hay que recordar que el hombre no es igualmente consciente todo el tiempo y que según el modo en el que nosotros estudiamos al hombre, consideramos que él tiene la posibilidad de 4 estados diferentes de conciencia. Estos son los siguientes: sueño, estado de vigilia o conciencia relativa, tercer estado de conciencia o autoconciencia y cuarto estado de conciencia o conciencia objetiva. Pero en la vida ordinaria el hombre no sabe nada de lo que es conciencia objetiva y no hay experimentos posibles en esta dirección. De hecho, el hombre vive en solo 2 estados. Una parte de su vida la pasa dormido y la otra en lo que es este llamado estado de vigilia, pero que en realidad se diferencia muy poco del sueño. Por consiguiente, cuando hablamos de conciencia nos referimos a un estado de mayor amplitud que nuestro estado ordinario de vigilia. Sobre este estado no tenemos control, pero sí sobre el modo en que pensamos sobre él,
y podemos construir nuestro pensamiento de modo que la conciencia se produzca, dando a nuestros pensamientos una dirección que tendrían en un momento de conciencia. Podemos inducirla. Llamamos a esta práctica el autorrecuerdo. En relación con nuestro estudio del hombre, hablamos además de la necesidad de entender las 4 funciones de la máquina humana: pensamiento, sentimiento, movimiento e instinto, y de intentar observar las diferencias en cualidad de sus manifestaciones en cada uno de los 3 estados de conciencia. Las 4 funciones pueden manifestarse en el sueño, pero sus expresiones resultan ilusorias y poco fiables. Además, no pueden usarse en modo alguno, simplemente van a su aire. En el estado de conciencia relativa o estado de vigilia, ya pueden hasta cierto punto servir para nuestra orientación. Sus resultados pueden ser comparados, verificados, enderezados, y aunque pueden crear muchas ilusiones, en nuestro estado ordinario no tenemos nada más y debemos aprovecharlo lo mejor posible. Si supiéramos la cantidad de falsas observaciones, teorías, deducciones y conclusiones hechas en este estado, dejaríamos por completo de creer en nosotros. Pero los hombres no comprenden lo engañosas que sus observaciones y teorías pueden llegar a ser, y continúan creyendo en ellas. Es esto lo que les impide observar los raros momentos en los que sus funciones se manifiestan en conexión con chispazos del tercer estado de conciencia o autoconciencia. Lo primero, para empezar a luchar contra las emociones negativas, es convencerse de que no hay una sola de ellas que resulte útil. Todas las emociones negativas son igualmente malas y constituyen un signo de debilidad. Lo segundo de lo que tenemos que convencernos es que se puede luchar contra ellas, se pueden conquistar y destruir porque no tienen un centro real. Si hubiera un centro real para ellas, no tendríamos oportunidad alguna. Permaneceríamos para siempre bajo el poder de las emociones negativas. Afortunadamente existen en un centro artificial que puede ser destruido y perdido, y nos sentiremos mucho mejor si lo hacemos. Incluso la toma de conciencia de que esto es posible ya es mucho, pero tenemos al respecto tantas convicciones, prejuicios e incluso principios que nos resulta difícil librarnos de la idea de que las emociones negativas son necesarias y obligatorias. En tanto que sigamos pensando que resultan necesarias, inevitables e incluso útiles para la autoexpresión o para muchas otras cosas, no podemos hacer nada. Es así necesario el desarrollar una cierta lucha mental para convencernos de que las emociones negativas no desempeñan ninguna función útil en nuestras vidas y que al mismo tiempo toda la vida está basada en ellas. Esto es lo que nadie percibe. Una de las ilusiones más fuertes es pensar que las emociones negativas son producidas por las circunstancias, y así hablamos de estar airados, por alguna razón perfectamente justa. Pero todas las emociones negativas están en nosotros, dentro de nosotros. Para poder empezar a luchar contra ellas, debemos convencernos de que no hay razones justificadas para estar airados. Pensamos, y nos gusta pensar, que nuestras emociones negativas se producen bien por fallos de otros, bien por fallos de las circunstancias. Pero esto es una ilusión. Mi ira no está en la razón, está en mí. Las causas de las emociones negativas no están en las circunstancias externas, están en nosotros mismos. No hay ni una sola razón inevitable por la que cierta acción de otra persona o cierta circunstancia tenga que producir una emoción negativa en mí, solo mi debilidad. Si uno se observa a sí mismo, verá que aunque las causas externas permanezcan iguales, a veces le producen una emoción negativa y a veces no. La razón es que la verdadera causa de la emoción negativa está en él y que el suceso externo es solo la causa aparente. Si uno se halla en un buen estado, si se está recordando a sí mismo, si no se está identificando, entonces, hablando relativamente y excluyendo posibles catástrofes, nada de lo que suceda afuera le puede producir una emoción negativa.
Si por el contrario uno se halla en un mal estado, identificado, inmerso en la imaginación o algo así, entonces todo, por mínimamente desagradable que sea, puede producirle violentas emociones negativas. En un intento por demostrar que las emociones negativas están producidas por causas exteriores, en este punto suelen plantearse preguntas tales como ¿qué pasa con el dolor producido por la muerte de un amigo? Así como con otros tipos de sufrimiento. El sufrimiento en sí mismo no es una emoción negativa, solo producirá emociones negativas si uno se identifica con él. El sufrimiento puede ser real, las emociones negativas no. Después de todo, el sufrimiento solo ocupa una pequeña parte de nuestra vida, mientras que las emociones negativas ocupan una gran parte. ¿Por qué? Porque las justificamos. Pensamos que están producidas por alguna causa externa. Por supuesto que aquellos llenos de emociones negativas e identificaciones van con toda probabilidad a producir similares reacciones en los demás. Pero de nuevo, uno puede aprender a aislarse en tales casos mediante el autorrecuerdo y la no identificación, asumiendo al mismo tiempo que aislamiento no significa indiferencia. La mayor parte de las emociones negativas desaparecen cuando se sabe que no pueden ser producidas por causas externas, pero la primera condición es el pleno apercibimiento de que efectivamente no pueden ser producidas por causas externas si nosotros no queremos tenerlas. Si están ahí es porque las toleramos, explicando su presencia en función de las circunstancias externas, de modo que así no luchamos contra ellas. Las emociones negativas no pueden existir sin la imaginación. El solo padecimiento de un dolor no es una emoción negativa, pero puede convertirse en una cuando la imaginación y las identificaciones entran en juego. El dolor emocional, al igual que el físico, no es una emoción negativa en sí mismo, pero se transforma en una cuando empezamos a tejer sobre él todo tipo de adornos y bordados. Es necesario entender que parar la expresión de las emociones negativas y luchar contra las mismas son dos prácticas completamente diferentes. Intentar parar la expresión viene primero. No se puede hacer nada sobre las emociones negativas mismas hasta haber aprendido a parar su expresión. Una vez adquirido un cierto control sobre su expresión, se puede empezar el estudio de las emociones negativas en sí mismas. Se puede empezar por hacer un esfuerzo de clasificación, averiguar qué emociones negativas predominan en uno, por qué vienen, qué es lo que las provoca, y así sucesivamente. Se debe entender que el único control posible de las emociones es a través de la mente, pero que éste no se da de inmediato. Si uno piensa correctamente durante 6 meses, las emociones negativas se verán afectadas porque están basadas en un pensamiento equivocado. Si se empieza a pensar correctamente hoy, las emociones negativas no cambiarán mañana mismo, pero sí pueden hacerlo en 6 meses si se empieza a pensar correctamente desde ahora. El terreno se tiene que preparar de antemano. El aprender a crear una actitud correcta hacia la propia irritabilidad, el mal genio, la sospecha, o cualquiera que sea la emoción negativa que uno experimente con más frecuencia, sirve de gran ayuda a la hora de pararla justo en el principio, porque una vez que se le ha permitido empezar, no se la puede detener. Una vez que uno ha empezado a expresarla, se halla bajo su poder. La lucha debe empezar en la mente, y hay que encontrar el propio modo de pensar sobre un tema definido. No se puede controlar el mal genio cuando ya ha empezado a aparecer. Es demasiado tarde. Este ya ha saltado afuera. Solo se pueden controlar cosas tales como el mal genio de una manera. Supongamos que uno se encuentra con cierta persona y que ésta lo irrita. Siempre que uno se encuentra con ella, el mal genio tiende a manifestarse. No nos gusta eso, pero ¿cómo evitarlo? Se puede empezar por el estudio del propio pensamiento. ¿Qué es lo que uno piensa sobre esta persona? No qué es lo que uno siente cuando está irritado, sino qué es lo que uno piensa sobre ella en momentos de tranquilidad.
Uno se puede encontrar con que en la mente discute con ella, uno le demuestra que está equivocada, le dice todas sus equivocaciones y se encuentra con que en general ella se comporta mal hacia uno. Es aquí donde uno se equivoca. Hay que aprender a pensar correctamente, hay que encontrar el modo de pensar correctamente. Entonces, si se consigue, sucederá algo así como esto. Aunque la emoción es mucho más rápida que el pensamiento, no es sino algo temporal, pero el pensamiento puede hacerse continuo. Así que cuando la emoción se dispara, golpea contra este pensamiento continuo y no podrá continuar y manifestarse. O sea que solo se puede luchar contra la expresión de emociones negativas creando un pensamiento continuo correcto. Es necesario repetir que antes de nada hay que entender cuán erróneas y cuán inútiles son las emociones negativas. Y después hay que entender que no pueden existir sin identificaciones. El hacerlo lleva un cierto tiempo, pero una vez conseguido, se debe intentar dividir las emociones negativas en 3 categorías. La primera consta de las emociones negativas cotidianas, más o menos corrientes, que suceden a menudo y que están siempre conectadas con identificaciones. Ciertamente hay que observarlas y en este punto se debe ya tener un cierto control sobre su expresión. Después se debe empezar a trabajar con ellas intentando no identificarse, evitando las identificaciones tanto como sea posible, no solo en relación con estas emociones, sino en relación con todo. Si uno crea en sí mismo la capacidad de no identificarse, las emociones en cuestión se verán afectadas y entonces se notará cómo empiezan a desaparecer por sí mismas. La segunda categoría ya no es tan de todos los días, está formada por las más difíciles y complicadas emociones que dependen de algún tipo de proceso mental, el sospechar, el sentirse herido y muchas cosas por el estilo. Estas son más difíciles de conquistar, se puede trabajar sobre ellas por la creación de una actitud mental adecuada mediante el pensamiento. No en el momento en el que uno está en la emoción negativa, sino en los intermedios, cuando uno está tranquilo. Se trata de encontrar la actitud correcta, el punto de vista adecuado y hacerlo permanente. El recto pensar deprivará de su energía a esas emociones negativas. Luego hay una tercera categoría, mucho más intensa, mucho más difícil y también muy rara. Contra ella nada se puede hacer. Los 2 métodos descritos, la lucha contra las identificaciones y la creación de las actitudes correctas, no sirven en este caso. Cuando tales emociones se presentan, solo se puede hacer una cosa: intentar recordarse a uno mismo con la ayuda de la emoción. Esto puede cambiarlas después de algún tiempo, pero para ello hay que estar preparado, es una cosa bastante especial. Nos estudiamos a nosotros mismos no desde el punto de vista de lo que somos, sino de lo que podemos llegar a ser. De modo que cuando hemos estudiado ciertas cosas durante un tiempo suficiente, trabajamos para cambiarlas. El estudio hecho con la suficiente seriedad produce en sí mismo algún cambio, pero todos los resultados de este cambio pueden ser estropeados por ciertas emociones negativas. Si se comienza este trabajo para cambiarse a uno mismo sin haber conquistado las emociones negativas, una parte de uno mismo puede trabajar y la otra parte puede estropear el trabajo. De modo que después de un tiempo uno puede encontrarse en un estado peor que el anterior. Ha ocurrido ya varias veces que a gente que deseaba mantener sus emociones negativas le ha sido imposible la continuación de su trabajo. Hubo momentos en los que se dieron cuenta del peligro de sus emociones negativas, pero fracasaron en sus esfuerzos en aquellos momentos y las emociones negativas se hicieron más fuertes. Una actitud correcta hacia las emociones negativas destruye la mayor parte de estas. Si queremos evitar que se estropeen los resultados, es importante que aprendamos a cultivar esta actitud desde el principio. Una actitud correcta hacia un tema es el resultado de pensar correctamente con relación a ese tema concreto.
Por ejemplo, mucha gente vive solo de objeciones, piensan que son inteligentes solo cuando encuentran una objeción a algo. Cuando no es así, no se sienten que estén trabajando o pensando o nada parecido. Casi todas nuestras emociones personales negativas están basadas en la acusación y en suponer que cualquier otro es culpable. Si por medio de un pensamiento persistente nos damos cuenta de que nosotros somos la causa de todo lo que nos ocurre, nuestra actitud hacia aquellas emociones de acusación comenzarán a cambiar. Con el tiempo, este pensar correcto, esta creación de una actitud o punto de vista correctos, puede llegar a convertirse en un proceso permanente. Y entonces las emociones negativas aparecerán solo ocasionalmente. Precisamente por ser permanente este proceso de recto pensar, tiene poder sobre las emociones negativas, las controla justo desde el principio. Podemos aprender a rechazar algunos puntos de vista y a aceptar otros. Desde un punto de vista somos muy mecánicos y no podemos hacer nada, mientras que desde otro existen en nosotros quizá no muchas, pero sí puede que algunas cosas que podemos comenzar a hacer. Tenemos en nosotros ciertas posibilidades que no usamos. Es verdad que no se puede hacer cualquier cosa en el sentido de que no se puede cambiar lo que se siente en cualquier momento dado, pero puede obligarse a pensar acerca de un tema en un momento dado. Este es el comienzo. Usted puede saber lo que es posible y comenzar por eso, porque la posibilidad de hacer algo en lugar de dejar que algo suceda puede aumentarse rápidamente. Puede obligarse a pensar acerca de un tema en una forma establecida, y cuando es necesario puede obligarse a no pensar. Usted no se da cuenta del enorme poder que subyace en el pensamiento. Esto no supone una explicación filosófica de poder. El poder está en el hecho de que si se piensa siempre correctamente sobre ciertas cosas, se puede hacer ese pensamiento permanente y esto desarrollará una actitud externa. Si se encuentra en uno mismo una inclinación hacia una incorrecta manifestación emocional de algún tipo, no se puede hacer nada acerca de ella en ese momento, porque se ha educado en uno mismo la capacidad para esta clase de reacción mediante el pensamiento equivocado. Pero después de algún tiempo de recto pensamiento se puede educar en uno mismo la capacidad para una reacción diferente. Este método tiene que ser entendido y este entendimiento debe ser bastante profundo. Para tener una actitud correcta hacia las cosas debemos aprender a pensar de un modo diferente y a tener pensamientos más largos. Cada uno de nuestros pensamientos es demasiado corto. Hasta que no se tenga experiencia a partir de nuestra propia información de la diferencia entre pensamientos largos y cortos, esta idea no significará nada. Mientras permitamos a nuestro pensamiento depender enteramente de asociaciones habituales, no mejorará. Pero si introducimos nuevos puntos de vista, podemos crear nuevas asociaciones. Por ejemplo, estamos acostumbrados a pensar en términos absolutos, todo o nada. Pero es necesario comprender que cualquier cosa nueva llega al principio en chispazos. Llega y después desaparece. Solo después de un cierto tiempo estos chispazos se tornan largos y después más largos, y usted los puede ver y darse cuenta de ellos. Nada llega inmediatamente en forma completa. Todo lo que puede ser adquirido llega, luego desaparece, viene de nuevo y desaparece. Después de largo tiempo vuelve y permanece un poco, de modo que se le puede dar un nombre, percibirlo. No quiero dar un ejemplo porque podría conducir a imaginaciones. Todo lo que puedo decir es que, por ejemplo, mediante ciertos esfuerzos de autorrecuerdo, se podrían ver ciertas cosas que no se perciben ahora. Nuestros ojos no son tan limitados como pensamos. Hay muchas cosas que se pueden ver, pero no notar. No podemos percibir distintamente hasta que no pensamos distintamente. Tenemos control solo sobre los pensamientos, no tenemos control sobre la percepción. La percepción no depende de nuestro deseo o decisión, depende en particular de nuestro estado de conciencia, de nuestro estar más despiertos.
Si uno despierta por suficiente tiempo, puede ver muchas cosas que no ve ahora. El extremo de usar una actitud correcta como un arma contra las emociones negativas necesita ser entendido. Se refiere a nuestra actitud hacia las emociones mismas, porque podemos tener una actitud correcta o negativa hacia nuestra negatividad. Es diferente en diferentes casos y no puede haber generalización. Ahora debemos considerar las actitudes en sí mismas y comprender que una actitud positiva es correcta en algunos casos y que una actitud negativa también lo es en otros. Una actitud positiva pertenece a la parte de nuestro intelecto que dice sí, y una actitud negativa a la parte que dice no. Puede haber también diferentes actitudes, pero estas son las dos más importantes. La falta de entendimiento acerca de algún tema o problema puede deberse simplemente a tener una errónea actitud hacia él. Hay gente que tiene una actitud negativa hacia todo y cualquier cosa, y hay otros que intentan cultivar una actitud positiva hacia cosas sobre las que deberían tener una actitud negativa. Tomando las palabras positiva y negativa en el sentido ordinario, de acuerdo o desacuerdo, podemos decir que para comprender ciertas cosas debemos tener actitudes negativas, mientras que otras cosas deben ser entendidas positivamente. Debemos comprender que no tenemos control, que somos máquinas, que todo nos sobreviene. Simplemente hablar de ello no cambia estos hechos. Para dejar de ser mecánico se necesita algo más. Es necesario un cambio de actitud. La actitud debe ser independiente de la emoción, y hasta cierto punto puede estar bajo nuestro control. Por ejemplo, tenemos algún control sobre nuestras actitudes hacia el conocimiento, acerca de los amigos, del trabajo, del autoestudio. La actitud es realmente un punto de vista, y si un punto de vista es correcto, tiene un efecto. Si es equivocado, otro efecto. Es necesario comprender que no podemos hacer cosas, pero sí cambiar nuestras actitudes.